corazón. Vean, mi amor, esto es para ustedes, para que se enamoren más de mí. Para que digan, mi novio sabe más. Te dijo mi amor. Ay, juepucha. Caramba, Está sí fuego. ya sabe. ¿Dónde? Esa es magia para desaparecer cosas. Mira cómo es la magia. Mira la moneda, mira la lira. Es una lira, para los que no conocen en su país, es una lira. Una libra. Es de verdad. Una No, mete libra. la boca. Una lira. Y pum, se la traga. Mira cómo se va a desaparecer en instantes de segundos. ¿La ven? ¿No la ven? No. Está aquí adentro. Vamos a desaparecerla. Vamos a desaparecerla. Pónganla acá, cámara, para que no digan que la tiré por ahí. Y no se vayan a otro lado para que vean cómo se desaparece la magia. Wow. Ahora, ¿dónde se fue? Porque puede regresar la lira. Va a Aparece regresar. otra vez. Va a regresar. No corte. No corte. No es que después va a decir, la tiró por ahí. No. Ahí está, mira. Ve. Mira esta. Ojalá no desaparezca tu gusto tan rápido. No, que va a desaparecer. Mira. Está mejor que el bozo de Me Andrés. meto la lira por acá atrás, ¿Por atrás por dónde? Cualquiera por diga. acá atrás en el cuello. ¿Por la cola? Ya no tengo nada en las manos, no tengo nada. Ahora me la voy a sacar por la boca. me disfruto hacerlo. Por la boca. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hiciste, Don Dai? Son cosas que los niños no tienen que intentar en la casa. Salgan a la calle, ahí lo pueden hacer, pero en la casa no. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hizo? Esto sí va a ser que rompe esquema. Ay, no. Esta moneda que ven aquí van a ver que va a aparecer en el bolsillo derecho de Elisa, de mi amor, De mi amor. de mi novia, que ella no lo sabe. Pero no tengo bolsillo derecho. Pero va a aparecer ahí ya. En el de la nalga. Ay, El de la Ya, nalga. el de atrás. Pero para esto necesito que ustedes respondan lo que yo digo. Cada vez que yo diga la magia está en tus manos, ustedes responden en tu espíritu. Es para que salga. ¿En tu espíritu? Sí. Ok. La magia está en tus manos. En tu espíritu. Esto parece... Sí, esto parece misa. Ok, miren cómo la moneda va a desaparecer y va a aparecer allá. Ok, Se van a quedar con la boca ok. abierta. Repitan después de mí. Huancalacalacula. Cula guancalacala. Huancalacalacalacalacalacula. Le faltó un calacala. Ok, vamos a ver, échale, mijo. Es una cotorra. Cula cala. Mira cómo la moneda se desaparece, ve, en instantes de segundos. Se me sale. ¿La ven? ¿Está por ahí? No. ¿Ya está ahí? Ok. Revisar. Espérate. Todavía está viajando. No, todavía está viajando, espérate. Ya la moneda se fue. ¿Qué estás haciendo? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando tú estás conociendo a una persona, están muchas cosas en juego. De la nada se preocupa por mi hija, por no sé qué. Ni siquiera me conoce a mí. De la noche a la mañana desaparece en la gala a decir que tiene un interés por mí. Me besó a Reiner. Siempre me quedé con la duda de conocerla. 7 hombres tratando de entender la cabeza de Shirley. No sé qué le pasó a Reiner, no entiendo. Me siento un poco, no sé, raro. Espérate. Vamos a escoger a los favoritos votados por el público. Cris, ¿tuviste una conversación con Diego a medianoche? Yo creo que ya está en todo el derecho de conocerlos a ambos. Yo juego limpio, yo no estoy ahí atosigando a la gente. Me veo en la necesidad de regresar a mi país. Fue una decisión personal que ella va a saber cuál es la correcta. Suelo tomarme mi tiempo, ya lo saben. Ya que ya no tenía nada más que hablar con él. La que comenzó con el juego sucio de restregar las cosas en la cara fuiste tú. Lo que contó ella, todo es verdad. No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo.
Yo soy imparcial y no me voy a poner del lado de ninguna. Antes de decir alguna estupidez, preferí irme. Fue un momento algo incómodo, me hizo sentir muy mal eso. Yo tampoco sentía como que había interés de tu parte en por lo menos conocer cosas de mi vida. Las 3 posibles ganadoras de ser favorita y representar la casa de las chicas. Shirley, un poema inspirado en ti por parte de Jorge. Es bien breve, en verdad, pero... Es breve, es breve. Ok. Dale, paso. Si es breve. Dale, y se los damos en 3, Tres, 2, 1. Después del salvetazo, sí. Les voy a seguir. Les voy a seguir la ¿Qué? corriente. No escuché. Ok. ¿Qué? Ok, un poema. Pero póngame Ya, a pues, mí, no a dedícame. Seba. Hable. Las rosas son rojas. También. En el poder del amor te conocí. Aún sigo recordando tu sonrisa la primera vez que te vi. Yo no me menciones, como yo no hago caso. ¿Cómo qué? Yo no me menciones y tú como yo no hago. Listo, ya Pero preparados vení, para los pelotudos de la semana. Melissa, vení. Pero No voy a como decir esos no eran motivos, ya 4, puedo no son 3, fuera. son 4. ¿Qué? Yo también estoy solterona. No, pero es que usted acaba Pero de tú llegar, estás nueva, entonces tú no estás entra nueva. para participar. Le vamos a dar Estás una nueva y semana por para ahí que su solicitada, se situación puede decir. sentimental mejore o empeore. Y recuerden en sus casas, ustedes cuiden lo suyo, muchachas, que aquí la situación cada vez se pone peor. Esto uno no sabe acá quién puede parar con quién. Usted una semana tiene novio, a la otra no, así que cuide su marido. Siga los consejos Cuide de su Melissa. marido, ¿Quieres una señoras y Melissa de suerte señores. en tu casa? Llámenos. Llame ya. Una Melissa de suerte. Edición limitada. Ya lo Son saben, los llamen últimos directamente premios, al así que mucho cuidado, señoras y señores. 555-466-Turkey y podrán tener su Melissa de la Se la suerte. enviamos de inmediato. Por correo turco. El envío es gratis. Son 5 nominados al pelotudo de la semana y la pelotuda de la semana no los voy a dividir por género, sino que acá entramos todos, acá entramos varios. Dios mío. Pelotudo. ¿Qué es pelotudo? ¿Qué es eso? ¿Qué es pelotudo? ¿Qué tiene pelotudo? Es como una pelota. Pelotudo se le dice. Como a los que nos han visto la cara pues en la casa, ¿sí me entiendes? O sea, yo entro en la casa con los ojos cerrados. Yo no le he visto la cara a nadie. Ay, ya, dale, Melissa. Continúa, Melissa, continúa. Contala quiénes son los pelotudos En de el la puesto semana. por número favor. 5 ¿Quién la ha visto? tenemos a Austin Baby. Austin Baby. En el Hombre puesto intachable. número 4 y riéndose por allá muy duro tenemos a Andrea. Aquí estoy, amiga. En el puesto número 3 tenemos a Melissa Gates, señores. Ella en todos los rankings. En el puesto número 2, Jorge. Y en el puesto número 1 y el ganador de la semana es Tengo miedo, Don tengo- Dai, perdón, Don Dai. Por favor, el premio ya. Lo quiero. Nada que el lunes, el martes. Ya. El premio es un vasito de agua. Sebas. Que te va a servir Diego. Un besito de agua. Que no le niega a nadie. Ahí está, güey. Mentiras, voy a mirar qué premios puedo dar realmente. Algo bien creativo, pero Una no me... tortilladita. Gracias, ¿Qué va?
Los que estuvieron en la piscina, cuéntenme cómo les fue. Ay, Elizabeth. Vaya, Eli, empezamos. Ay, sí, Margarita, Contá. Nada, normal. Nosotros siempre lo pasamos bien, o sea, siempre igual. O sea, simplemente ahora la diferencia Esa es gafa es como que... que mi niño vea, como bien dicen que cuando... ¿Cómo es el dicho? Que Cuando no lo Uno tienes, no ya sabe. lo quieres de vuelta. Ajá. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta que otro lo besa. No ha pasado tanto eso, pero sí hasta que Hasta otro que lo alguien le quiere, manda también lo besos. tiene. Pero así me imagino que fuera más. Pero nos llevamos bien y la única diferencia es que sí se siente como un poco, o sea, antes era como más seriecito, se reía por ratitos o mantenía su distancia. Ahora te o- quiere impresionar, ya cuando Ahora no se ya es tiene. como más, sí, Pues se ahora sienta le va a más costar el cerca, doble. ya, jajaja, jijiji. Supiste. Entonces ya es más así, ¿Ah? pero... Estaba así. No. Bueno, vas a terminar entonces. Vas a terminar como Chirri. Sí. No, pero no, porque yo le dije a él, me dijo, qué bueno, te veo muy enamorada en tu relación y que no sé qué. Y vine y le dije, sí, la verdad que sí. Y vino a Renier y tiró la bomba y dice... Oye, en tu relación, por a ti las cosas en 3 días se te... Así dijo Novia, él. mi amor, relación, Es enamorada. que mira cómo habla Don Dai. Mi amor, O sea, Dios santísimo. él dice que soy su novia, pero que yo no sé todavía. Yo necesito que Shiro. Pero no sé todavía. Pero de ahí Acá contar cómo le fue. Renier llega y dice Austin que necesitaba más tiempo. Pero de los chicos sí, obvio. ¿Más tiempo? ¿Para qué? Más tiempo de ¿Tiempo un de mes. qué? Que es como que le diste un año. amistad profunda. Le dije, no, no digas eso, me dijo yo. Y a Y Mariela, ahí la pasamos bien, hablando del viaje. ¿nunca se mezclaron? ¿Cómo se Nunca se mezclaron como que entre parejas. Entre todos. Llegar a conversar. Bien al final, cuando que lo hubiera besado. Shirley le dio por irse y dejó solito a Pero yo no Renier, lo entonces besé. yo lo llamé, también Austin Obvio, llamó sí. a Shirley y nos sentamos los cuatro, hablando entre los cuatro. Bueno, que Shirley y René casi no hablan, ¿verdad? Nosotros hablando, pero mezclándonos todos. De ahí literal, agarró un poco de agua y me lo tiró en la cara, o sea, en la cara. Cuando tú estás conociendo a una persona, están muchas cosas en juego. Porque está tu integridad en juego. Tú tienes control de toda la situación. Si tú no sabes manejar la situación, puedes perder o puedes ganar. ¿Qué pasa? Si yo me pongo ahí todo detallista al principio, quizás más, no atento, porque yo siempre soy bien atento, de que ella me envía un mensaje y yo le contesto rápido. Yo siempre soy así con las personas que me interesan. Pero si yo lo entrego, no es miedo por entregarlo todo, sino un auto... Te da miedo, te da respeto miedo. a mí. ¿Entiendes? Porque Te da miedo. no me da miedo. Te da miedo. No me da miedo, Te da porque miedo. yo no tengo miedo a que me rompan el corazón ni nada. Simplemente es incómoda la situación, eso es todo. Pero ella sí me gusta. Ay, ya la vi besándose al final. Al final. Yo la verdad lo hubiera besado, no me les despego. Fíjate que, y cosa rara, Que me encantan los besos. cosa rara, llegamos y no hablamos Hasta lo de dan nosotros gratis. en ningún momento. Bueno, al inicio el malentendido y lo que yo les dije aquí se lo dije a él. Pero Nunca entendí el malentendido. ríe. como hay yo cámara. evidentemente sabía que era un chiste En que darlo todos gratis. estábamos en el show metidos. Entonces, la expresión que él dijo, no es lo que parece. No, yo estaba bailando pero pensando en ti. O sea, como que está haciendo un acto malo, pero igual estaba pensando en mí. Entonces, no es que me afectó, sino que yo le digo, en la vida real, ese tipo de esto que pasó es bueno porque en la vida real pasan otro tipo de situaciones que te ayudan y te orientan a conocer a la persona, a saber cómo actuar ante cierta situación. Y estamos en una casa donde no pasa ese tipo de situaciones y esto me gustó porque yo pensé a primera vista que él lo que lo dijo siendo cierto. ¿Cómo vas a creer vos que una persona va a decir, ay, estoy por decirte algo, estoy engañándote con ella, pero estaba pensando en vos? ¿Me explico? Entonces lo primero que se me viene a la mente a mí es, ¿lo dijo bromeando o realmente eso es una frase que él usa porque él cree en eso? Ya me dijo que no, fue malentendido, o sea, simplemente que yo le pregunté, ¿en serio así pensás? No, me dice, no, yo estoy bromeando, ok, listo, eso fuera todo. Pero eso está bien, porque este tipo de situaciones
te hacen preguntarte, te hacen indagar más a la persona, conocer más a la persona, cómo actúa. Estamos bromeando. Yo tengo una súper vibra con Alejandro y yo siento lo mismo de él. Yo creo que estamos en sintonía. O sea, a mí en ningún momento que ella lo abrace X. O sea, yo no dejaría que nadie me abrazara. Por ejemplo, si yo estoy con alguien, yo no dejaría que alguien me abrazara. Oye, yo lo abracé un día y pusieron ahí Mara y Alejandro en las redes sociales. Sí, eso me parece falta de respeto, compañera de cuarto. Ya cuando Ay, por Dios, cállate que yo abrazo a todo el mundo. Que ve, tú sabes que yo lo abracé porque dije que me iba a hacer un favor. Tranquila. Metete tu amistad por el astro. No, mentira. Es que abrazas a todos menos a Alejandro. Yo así que vergüenza. Y estoy a 2 metros de distancia. Acuérdate que es COVID. No, o sea, distanciamiento preventivo. Yo no dejo porque no me gusta, pero yo creo que cuando vas conociendo a una persona te vas dando cuenta cómo reacciona la otra, entonces no es cuestión de mandar y de obligar y de no permitir, sino que mediante se van conociendo, van bailando juntos y van viendo que sí, que va bien, que va mal, eso pues nos estamos conociendo, como ya dije, hace un mes yo no sabía que ese hombre existía, o sea, él no sabía de lo que se estaba perdiendo, entonces... Yo creo que es de ir viendo cada día, sale algo que tal vez no me guste, yo soy perfecta, él no puede decir nada de mí, pero, dice ya seria, pero todos tenemos, o sea, hay cosas que no me van a gustar de él, cosas que no le van a gustar de mí, y yo creo que hablándolo y con este tipo de situaciones vas conociendo, explorando y te vas expandiendo un poco en cuanto al panorama y todo, y está bien. Cuéntame eso de que muy ya, bien en o la sea, casa, ya... dice, no aquí, yo muy bien en la casa. Qué dice. loco, o sea, de lo que me contaste, de tener siempre temas de conversación. No hablar nada, amiga. A no hablar nada. No hablar nada, de nada. Bueno. Es como si estuviera ahí, no sé. ¿Es la primera vez que te pasa eso? ¿O no? O sea, sí, las veces que lo he visto como que siento que es un poco tímido, le falta como que desarrollarse un poquito más, pero habla, ¿no? Baila, como que ya... ayer la pasamos súper chévere bailando, todo bien, pero no hablamos mucho porque más nos dedicamos a bailar. Y como estaban todos, no hablamos él y yo a solas, ¿no? Pero acá ya era como que él hizo su cosa hablar con Austin, ella con Alejandro, entonces por ende él tenía que hablar conmigo. Y era como que estaba ahí, estaba yo y el mueble. Así. O sea, no me dijo nada, le dije, ¿qué tal? Bien. Y no sé, ¿qué me cuentas? Me dijo... no, sino que tengo ahorita unos temas y que siempre ha sido ese mi problema con las mujeres, que siempre me pasa lo mismo. Dije, pero ya quítatelo, o sea, hay que hablar, ¿no? O sea, buscándole algo, ¿no? Para que él me hable, pero no nada. Y la verdad que me estresé y dije, ay, no, me voy. Me aburrió. Pero, o sea, me hizo, ¿cuál fue el punto? Ya, bueno, te voy a preguntar, ¿qué te pregunto? O sea, afuera está lo que pediste. ¿Qué? Ya voy. Sí. ¿Qué te pregunto? Él te dijo. No sé. ¿Playa o piscina? Ese fue su tema de conversación. Y la otra fue que me dijo, ¿cómo te ves acá en 10 años? Probablemente ya anciana. O sea, no sé, me preguntó cosas que nada que ver, o sea, no. ¿Que eso hubiese sido válido en la primera cita? ¿O de repente, cuando estás en el ahorita? cuestionario, era tipo slam en el colegio, cómo te ves acá 10 años, qué planes a futuro, no sé cuántos hijos piensas tener, te vas no, cuando ya te bailó, ya no, te... o sea, nada que ver. Dio detalles muy... sí, te entiendo. La verdad que no pude simular porque estaba súper enojada. O sea, te levantaste, porque me dio cólera. Claro. Dije, o sea, que no le inspiro nada. No quise saber nada, o sea, no hablé nada. Me fui. Pero bueno, tenía que regresar. Que estaba ganando el chico. En realidad sí. Para pero perderlos todos. Eso cambió entonces la situación. Y me di cuenta que, no sé si me equivoqué, pero las cosas que ha hecho, no sé si las ha hecho porque en realidad lo siente o porque algo quiere lograr. ¿Por qué? O porque algo quiere lograr. ¿Y qué es algo? Mariela Susana. No sé. ¿No qué? O sea, como que algo quiere lograr. Claro. No lo hace porque lo siente. ¿Y qué quiere lograr? Show, pues Mariela, ¿qué me vas a querer? ¿Y por qué querría hacer Porque show? ¿qué más quiere? O sea, de la nada le gusta. De la nada se preocupa por mi hija, por no sé qué. Ni siquiera me conoce a mí. O sea, ni siquiera te interesa preguntarme nada de mí, ¿me entiendes? O sea, es como que... O sea, se sienta ahí y es como que, ay, qué bonito. ¿No crees que en este momento simplemente tu presencia y tu compañía en este momento es lo que
Ya, y me siento al lado de alguien como compañía. Sí, claro, suena como... Claro. Yo te digo, acompáñame a la piscina. Nos sentamos, nos miramos. Es que yo calidad, está viendo qué compañía, o sea. No, pues hablando en serio. Pero por último, digamos que cuando pasa eso, que te puedes estar con una persona sin hablar, pero que te miras y te ríes, o sea, es otra cosa, Ya es otra ni energía. eso, yo pero lo ni notaba, eso. yo lo notaba como que incómodo de estar ahí, como que él estaba en otra, ¿me entiendes? No sé si tenga temas personales o no lo sé, porque tampoco me lo hizo saber, pero lo noté como que incómodo, como que él no quería estar ahí, como que en realidad, o sea, no era lo que él decía en días anteriores. Y uno siente eso, ¿me entiendes? O sea, claro. siento que no era real, o sea, lo que me hablaba, no sé. Y por más que le traté de buscar tema, él es como que, no sé, de ahí lo llamamos. Yo fui, me regresé, me senté ahí sola. Él no se paró a hablarme, no me dijo nada, tampoco nada. Hasta que Austin me llamó y me dijo, siéntate acá con nosotros para conversar. Me tuve que sentar ahí a hablar con ellos. Elisa lo llamó a Renier, se sentó al costado, tampoco hablaba. Ella como que le buscaba el tema de conversación y él, entonces no puedo Claro, avanzar porque así. sentió que la... Me cuesta creerlo por el tema de que venía tan bien. Sí, claro. Y como que fue Pum. como... No sé qué les pasa, la verdad. O sea, esto cambió todo ya. Por supuesto. Yo no puedo estar con alguien que no tiene tema de conversación. Y con el cual no me divierto. Bueno, listo. ¿Te das cuenta? Para Me eso... aburre. No, no te sientas mal ni... No me siento mal. Me siento muy bien. No, o sea... Como que ya al fin tomaste Me una siento decisión. bien, ¿sabes por qué? Porque es como que creo que es lo que faltaba para yo poder, no sé si decidir, porque no estoy decidiendo entre uno y el otro. Simplemente Claro. es como que ya, yo estoy mucho más relajada y si Jorge no funciona, o sea, no es que voy a dejar a uno para estar con el otro, no. O sea, con los dos, para mí los dos los estoy conociendo, son mis amigos y si llega otra cosa más con Jorge, chévere, y si no, ahí queda también. Pero con tema de Renier, no. O sea, quise intentar algo diferente a una amistad, que es obviamente ir conociendo, son pasos, ¿no? Pero si no hay tema de conversación y veo que el muchacho anda en la luna, teniéndome al costado, o sea... No, listo. La presión de qué decir. Entonces fue un momento súper incómodo. Porque siempre... Lo sentí. Es como que siempre estoy yo sacando un tema de conversación también, siempre soy yo que está hablando. Y fue un momento incómodo porque es una presión de que no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Qué fue lo que fuiste a hacer allá, papi? ¿Qué fue lo que fuiste a hacer allá? No, él hizo bien las cosas hasta donde yo escuché, pero era lo que te decía acá. O sea, no había inversión del otro lado. Es como que me siento y digo, ya. También cuando tú estás con una persona también tiene que haber preguntas y también de la otra persona, intereses de la otra Claro, no persona. solo vos y vos y vos. Y entonces siempre soy yo. Entonces a veces trato de tocar temas que no sé, porque ella también es bien complicada, es una mujer súper complicada. O cerrada. También es un poco cerrada, entonces no sé cómo entrarle, no sé, te juro que mi cabeza no estaba en ese momento ahí, trataba de pensar cómo le llego, qué trato de decirle, qué le puedo decir. Y lo último que hizo, a mí me encantó lo que hizo. ¿Qué fue lo último? ¿El globo? Lo de la taza con el globo me encantó. Te lo juro que me encantó. Y sí, me tocó, ¿me entiendes? Y dije, pucha, ese chico sí vale la pena, se ha tomado el tiempo de pedirlo por internet, de buscar la foto. O sea, ¿me iniciativa entiendes? de un buscar detalle un detalle lindo. que te agrade. Sí, que, pero siento que se preocupó más por ese lado que en conocerme a mí como mujer, ¿me entiendes? O sea, se salta un paso, creo. Al final tiene que conectar con vos. Conmigo, En el lado humano, en el lado de pareja, Sí, en el lado porque de... el tema de la bebé, o sea, sí considero que es un bonito detalle porque de hecho me encantó lo que hizo. Pero primero soy yo, pues, ¿no? Porque el tema de mi hija es aparte. O sea, si yo estoy bien con él y conecto con él, quién sabe, después yo pueda presentarle a mi hija. Porque yo no voy a presentarle a cualquiera así por Claro. estar y ya te lo presento. No. Entonces... No, pero está bien. Listo, para eso estamos. Y súper bien por vos que te hice la Me oportunidad. parece que loco, o sea, qué bestia Renier. Es como que siento que No sé del qué le partido de pasó. fútbol, el partido de fútbol, como que ya estaban en empate, faltaba Sí. un gol y se la jala. Estábamos súper bien. Y sí, bailamos. Pero ¿no crees que será algo? Porque ya han estado juntos antes, solos. Han conversado de cosas. ¿Pero de qué han conversado antes entonces? Mira, nosotros nos conocimos sin querer conocernos. Fui a ver a Jorge supuestamente, pero Jorge estaba en otra, todos estaban conversando
y me fui a la cocina por un vaso de agua y él estaba ahí. Y de la nada comenzamos a conversar, y todo fluyó, súper chévere. Yo dije, pero no lo vi con otros ojos. De la noche a la mañana él se aparece en la gala a decir que tiene un interés por mí. Y ahí como que ya, ¿no? Comenzamos a hablar más y más, pero siempre eran cortos tiempos, o sea, no era una conversación fluida, no era que él haya estado acá los 20 minutos cuando era en puertas y hablamos los 20 minutos de corrido, no. Siempre eran cortitos. Entonces como que hablamos lo justo, jajaja, y ya. Pero hoy día sí fue un tiempo largo. Entonces de inicio él llegó con otra actitud, lo vi súper distinto a otras veces. Y lo noté como que estaba ido, como que estaba fastidiado. Y su cara era como que yo le hablaba y se quedaba así. O sea, segundos mirando al vacío sin decirme nada. Ella lo sintió como un aburrimiento, pero la frustración fue la que me bloqueó a mí. Me bloqueó que no sabía qué hacer. Yo estaba que me mordía las uñas, pero por dentro, ¿me entiendes? Y yo decía, entonces ella me interesa, ¿no? Papi. Tranquilo, papi. Sí, hay mujeres que son complicadas. Sí. Tranquilo. Sí, no te frustres, vos sos una gran persona, papi. No, ¿Sí? y yo le dije, las preguntas que hizo son buenas. Son preguntas buenas, solo que no había devolución. Yo soy de los que me entrego y me cuesta entregarme así luego como me he entregado con ella, pero quería tocar otra parte, quería conocerla, quería saber. Es que son quién buenos es. temas, es que hasta yo pregunto ¿Me cosas entiendes? así, ¿me entendés? Y Porque, entonces le pregunto. o sea, lo poco que se conversa aquí, no vamos a conversar de otras parejas. O sea, También, la idea es sí, conocer. obvio. Entonces Es la también idea, le es el preguntaba como que qué te pasa, también su cara era como que un poco de preocupación y no como que no quería llegar como que, oh, ¿qué te pasa? No sé, no quería tocar si estaba incómodo en algo. ¿Me entiendes? Era como que, no sé. Para despejarla, ¿me entendés? Sí, Como entonces- ese tipo de preguntas hiciste como para despejarla o como para que converse. Después lo integramos al grupo y ya como que las cosas como que mejor, ¿no? De grupo estábamos mejor. Ya cuando estaba en el grupo yo ya me reía, tú sabes. Ya se contagió de la energía Pero ese más fue elevada. Fue porque estaba- un momento súper tenso, me siento aún decaído y frustrado. Como cuando te sientan con tu hermano que están los dos tratados a que se pidan disculpas, ¿no? Y los dos sentados ahí. Ni que habla primero. Entonces, Ajá, entonces lo otro es como que a veces siento que ella da, entonces de pronto me recojo un poco y ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero vos sentís que ella te da. Sí, loco, me está dando oportunidades porque estamos platicando, ayer la pasamos súper, no, ayer no, en estos días bailamos y todo acá en la casa, todo súper bien, pero fue ese momento que estaba todo súper incómodo, entonces ahí fue cuando descubrí que Y justo la semana pasada me gané el premio con Austin. O sea, la semana pasada Ay, fue es en donde cierto. la dinámica fue bien cool porque dijeron, si adivinas las manos de la persona por la que vas, tenés un premio. Y me costó un poco, pero lo chistoso es esto. Obviamente vendada de los ojos, ¿verdad? Entonces desde que entras a la casa, ellos se mueven y todo y se ponen, si lleva mano por mano. Sí. Lleva mano por mano, pero yo toqué y dije yo, ese es Dondai. Vaya, este es, y a los dos los adiviné. A los dos. Eso Y yo, es el destino. Pero ya sabías que solo puedes decir un nombre. claro, yo antes me habían preguntado por Ajá. quién, entonces obviamente había dicho Austin porque me estaba saliendo. Entonces, a los dos los adiviné. Entonces, ¿cómo es la vida que nadie sabía que literal yo le iba a corresponder a Dondai de que sí íbamos a salir? Y me dan el premio cuando ya saliendo con Dondai con el otro, me lo dan. Ay, qué pesado. Pero no fue nada incómodo en realidad, para mí no fue nada incómodo, No, por eso ¿por qué? yo era como yo estaba súper relajada, hablando, riendo. Pero ¿sabes qué? Donde ahí estaba triste, así lo vi yo. Oh, yo también. Dele muy aparte que estaba ¿Cierto? triste, sí. Yo también. 2 veces le Incluso yo le pregunté. dije como que ven, nosotros nunca hablamos, pues. Y yo lo noté así como, pues yo no lo conozco literalmente, Pero, no he hablado pero nada viste con la él, diferencia de ahorita y cómo pero, estaba. o sea, otra persona. No, allá, o sea, era otro ser humano. Pero es que mira, lo que pasa es de que eso es lo que pasa con las personas súper expresivas, porque él es súper expresivo, chistoso todo, y ajá. feliz, pero cuando está triste Se le también nota. es muy expresivo, o sea, Obvio. obvio se Sí, le sí, nota. sí, el eso es gran- El verdad. bajón es... No pueden ser porque pues, así soy yo. No, a mí me pasa algo, yo de una... Oh. Ajá. Ajá, sí, se ve. Y ella de hecho fue muy frontal, ¿ves? Porque fue como que, hey, ¿cómo así que vos estás interesado también en otras personas? ¿Te llamaron la atención? Y yo, sí. Sí, es que Obvio. tú sí fuiste a por todas, güey. No, por 3. Pero es que fue muy rápido. No, ni siquiera fue así, güey. Pero Shirley fue una de las primeras. Ni siquiera, Shirley fue la primera. Y el pedo fue que Andreina, cuando me cita el cuarto rojo, me platica que a mí quién me llamó la atención.
Yo le digo, tú, Shirley y Mare. Y fue y le dijo a Shirley, esa primera semana. Y Shirley, o sea, fue como Lo que... tomó como que, hey. Como que, hey, ¿no que ibas por mí? ¿Qué te pasa? Sí, Claro. sí, me acuerdo que me contaste. güey, Exacto, que o sea, como que no que ibas este por mí. vato Y llegó yo, bueno, después del cuarto ¿qué rojo de pasa? Shirley, llegó como perrito cabizbajo, así regañado, güey, sí me acuerdo. güey, sí me Claro, acuerdo. weón, hasta me acuerdo que hasta Austin me dijo, hey, ¿qué te pasó? Después del primer cuarto rojo eras todo feliz, güey, ilusionado. Y el segundo saliste regañado acá, feo. Claro, el segundo salí regañado por una bobada en la que todos estábamos puestos para eso. Yo te digo mis conclusiones. Vos encaraste de forma directa, no te funcionó. Renier le encaró de forma directa, no le funcionó. Jorge le está encarando de forma directa, no le está funcionando. Entonces, la manera de Es encarar a esta complicada, chica man. no es de forma directa. Es estar alrededor. Ay, güey. Claro, estadísticamente hablemos, ¿entendés? 3 le están encarando así, me gustás. Y no. ¿Pero a ti te gusta Shirley? No, independientemente de Es eso. que sabes que yo no he tenido la oportunidad de conocerla cómo es ella como tal, ¿ves? O sea, en un momento fue solamente esa... Capricho. Un capricho de gusto, obviamente, pero físico. Esa atracción. Si estuviéramos jugando pico botella, ¿quién llamaría? ¿A René? A Austin. No, René no. Yo tengo el nombre clarito que lo tengo. Y mira que A yo que no tengo nunca Sebastián. nombre. A Miguel. Yo jugaría pico botella con Austin, René, Miguel, Sebastián. Sí, Renier no. Renier no, yo no. Yo sí. Bueno, te voy a decir, yo jugaría con Austin, con Miguel, con Sebastián. ¿Por qué Austin siempre está primero? ¿Qué cosa No, de con ser la Miguel, papá, vamos. Miguel, Austin, Sebastián. Para que no vaya primero. Miguel. Es que es en Austin, orden alfabético. Sebastián y... ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y dónde hay? No. Pero él no es feo. No quiero. Solamente estamos hablando de... No, no lo haría ya. Ya, de verdad, de verdad. Ya lo veo. Se te Mirándolo sale, bien, cuando se no. te sale alguien, se te Es que sale. se me salió, sí. Como que no, Y mirándolo como que ya no. no tiene que ver, en verdad esto es fuera de la Pues es que belleza. yo llegué, yo me quedé así como así. Porque ya tú Es ves. que era personalidad, Andrea, era estás personalidad. bien. Reniel es guapísimo y es Andrea es guapo, pasa. pero no es como que el más guapo, ¿me No, pero no, entiendes? no, es no mucho hay su que tocar tanto el personalidad. físico, no tiene que ver, el físico en verdad Por siento eso, que es lo pero de menos, Melissa ¿verdad? estaba hablándome del físico, por eso yo le digo, no es que él es No, el feo, físico. pero es lindo. Ya. Se defiende. Sí, es que cuando a ti te Su gusta personalidad alguien, es todo. la personalidad lo es todo. Ajá, la personalidad de él lo es todo. Pues mira, yo creo que a mí me gustan los bemboncitos. ¿Quién tiene bembes grandes? Austin no tiene bembes grandes. No, Él yo los creo que tiene, ninguno. él los tiene pequeñitos. Creo que ninguno. Ninguno ¿Viste? ¿Qué tiene. viste, amiga? Lo que te digo, no, No, yo está creo hecho. que son de labios finos. Creo. Déjame pensar. A ver, ¿quién Jorge, tiene labios yo lindos? creo que Jorge los No, tiene pero como no. anchos. El nominado, hay que hacer el nominado a los labios más sensuales. Ajá. ¿Quién tiene No los sé. labios más sensuales en la casa? Que uno Es diga, que no uy, le he qué rico. mirado. Uy, qué rico un besito en esa boquita. Yo no había mirado los labios a todos. De hombre. Qué lindo esos ojos para chuparle los labios. Ay, padre, que tenga los ojos con los labios. También sí, claro. Ya, lo deja ya. Qué lindo esa boca. Pues dale, pero digan nombre porque no han dicho. Esto no estamos haciendo reality show. Aquí ellos tienen Bueno. que esperar menos. Amiga de pelo corto, vamos a hacer un juego interesante. A ver, vamos preguntándonos así. ¿A quién te besaría? Repite. ¿A quién besaría? Ajá. Me beso a Austin. ¿Pero a quién más? Me beso a Miguel. ¿Y a quién más? Me beso a Sebastián. ¿Alguno más? Me beso. Espérate, yo repaso la. Piénselo bien, amiga. ¿Cuántos son mi máximo? Lo que usted quiera, todos. Máximo y mínimo. No, no hay máximo ni mínimo. Me beso a René. Renier. Renier, amiga, Yo sé, es que yo sé, pero ya no aprendí. O sea, Sí, ya es lo que hago quisiste esas. hacerlo. Ya, Quisiste ya. cambiarle el nombre, sí. Yo siempre le he querido cambiar el nombre. Me beso a Jorge. Ay, padre, eso me sorprendió. Me beso a Alejandro.
¿te lo besas a todos? Ya, Era más mejor fácil. descuenta los O que sea, no. era más ¿A cuáles fácil. no? Vamos para atrás el juego. ¿A cuáles Pero no? si solamente era, si solo es un beso, pues que tiene malo un No, beso. no, Yo por sé por qué eso, satanizan tanto un beso. No, para nada. Te apoyamos. Pero que no fuera embarazada. pero ¿A quién no, no, besarías? eso. Es ¿A más quién? fácil, sí. Es que aquí... Ninguno, Sí, yo creo que- ninguno. Bueno, entonces, digámosle a Jessica, Jessica, ¿quién no besaría? No, dime tú primero, porque ¿A quién no besaría? A Dondai. ¿Y a No lo quién más? besaría. A Diego no lo besaría. Pero no porque no me guste, sino porque lo veo más como un hermano. Uno no besa a los hermanos. No me besaría a Andrés. Con ese oso, o sea, no lo tolero, o sea, si ustedes no saben. El Pero ahora no asco. tiene oso. Ese oso postizo. Ah, ay, no, pero amiga. bueno, sin bozo. Imagínatelo de pronto sí sin me lo bozo. besaría. Sino que es que ya serían sobrados y no me gustan los sobrados. Como estoy tan claro con el hecho de que para mí es importante de que haya complicidad en el gusto, que lo hemos hablado, Austin, entonces yo, no, pues parce, dale, todo bien. De hecho, yo mismo le dije a Jorge, marica, dale con toda, porque parece que tú sí le gustas en serio. Entonces, no sé si es que a las personas se les olvidan las palabras, pero incluso ella mismo dijo, pues sí, es que a veces pasa con una gente, pasa así, con otra no. Fue extraño, pero, o sea, si me preguntan, es como las miradas que había del trasfondo de Dondai por Eli. A eso iba. La forma de conquistar a esta chica. Esas miradas que Esa- invitándote. No, Correcto. pero ni siquiera, o sea, yo no me atrevería a decir ni siquiera, pero no, nunca he dejado de sentirme atraído hacia ella y mirarla de alguna manera, ¿ves? Porque en sí yo no he generado un compromiso aquí como tal con una persona de conocerme con ella simplemente, de quedarme con esa persona. Entonces eso siempre me ha dejado expuesto a la duda. Siempre me quedé con la duda de conocerla, de verdad. Sí, yo creo que a ella hay que encararle primero de forma ingenua, así como amigo, como Dondai y Eli, que de repente tenían miradas cómplices, risas. Exacto. ¿Entendés? Ese tipo de Exacto. cosas. Y después de repente entraste más con ella, ¿entendés? Y ahí, o sea, que ni siquiera es para citarla al cuarto rojo, ¿entendés? Aprovechando las puertas abiertas como para entablar conversaciones, Oye, mirarse, riarse, tirarse ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7 hombres tratando de entender la cabeza de Shirley. Sí. ¿Quién te llevarías no, de eso no. viaje? Iba a ser algo así. Está, Roberto. O un hotel. O ¿con quién No, iría? amiga, A un hotel ya muy Nena, directo, muy No, directo. para eso, sin quedarte. Pasar un día en piscina, pasar un día completo. Así, pero un hotel de chilling, beber, piscina. ¿A quién invitarías a un día de hotel? día de Melissa. hotel. Obviamente a mi futuro marido, Austin, baby. Él no sabe que él es mío, él todavía no sabe, pero él cae porque cae. O sea, están en mi lista de favoritos, entonces él siempre me lo... Aunque no quiera ir, y si no quiere ir, lo amarro. Obligamos. Va o va. Sí, no es opcional. Bueno, en caso tal pues de que a él lo eliminen porque no quiso estar conmigo. Va. Segunda opción, señoras y señores, es... Rey. Aplauso. Sí, yo me lo llevo. No Gracias. importa que no hable. No importa No que lo se lo reserve, necesito ella para lo va a invitar. hablar. Sí, no pasa nada. Y su en caso última, tal, pues, de que pero no. no menos importante, es... Miguel me parece un niño muy lindo. Un niño. Muy lindo. Hoy en día todo está a un clic de distancia. Antes era, veías a la persona, pero ya no sabías cuándo la ibas a volver a ver en tu vida, güey. La conocías, no sé, por coincidencias de la vida, ya sea en la iglesia, en un evento, O pero no había inclusive forma... la típica escena antigua donde la mujer deja caer el pañuelo. Para Sí, que el güey. hombre... Sí, Ya. pero hoy en día, Ey, se te cayó. hoy en día es difícil encontrar ese amor o esa persona, pero todavía aún existen. Aún existe. Aún existen. ¿Sabes qué es lo más que antes te la jugabas duro, güey? Porque tenías que ir a su casa, tocar la puerta, que saliera el papá, la mamá o los hermanos.
pedir permiso para poderla ver, güey, o pedir permiso para poderla invitar a salir, güey, a los papás, güey. Ahora es como que ya dice ya va a salir con sus amigas y te la topas Sí, afuera. güey, antes no, güey, a mí se me hace que está más bonito. Pero en parte eso es bueno porque a ella le da la oportunidad de explorar diferentes personalidades de los hombres y saber a cuál escoger y a cuál no. Claro. Entonces ella sabe cuando realmente está involucrada con una persona que ya le parece interesante a ella y no le ha pillado algunos defectos que realmente serían negables o no admitidos para ella. Entonces ahí es cuando te presenta a sus padres y también ese proceso es bonito. Los nervios, güey, de enfrentar esa realidad, güey. Sí ocupabas agallas, pero bárbaras. Me hace acordar cuando tenía 15 y le llamé a mi primera novia a su casa. Su primera opción es a Jorge. Su segunda opción es. Bueno, reserva. Sebastián. Y su tercera opción es. Besaría también, ¿no? Sí. Ah, no importa. Mi tercera opción. Alejandro. No, mentira. Sí, pero Alejandro. No pasa nada, igual está disponible, ¿no? Oigan, ¿se han dado cuenta que Andrés, Alejandro tiene muchas camisas de mariposas y de pájaros? ¿Tiene qué? Le Ah, gusta sí, sí, parecer la sí. naturaleza. Un Sí, a colibrí nuestro tenía. compañero Alejandro, al parecer, le gusta la naturaleza y Le lo deja gusta. saber. No, Alejandro, Le no, gustan no, mucho no, los pájaros, por lo que veo. Su Alejandro, tercera opción es. Melissa, yo no quiero hablar contigo porque me tienes mal. ¿Qué dije? Jorge, Sebastián. Ajá. Y Alejandro, dígalo sin miedo. No. Austin, baby. Austin. Y aquí culminamos Elizabeth con sí el tenía la poder liga del aquí. amor y ¿Quién fue? nuestra compañera Shirley. ¿Quién fue el Arias. ganador? Y el ganador Ah, codiciado fue. Austin. Y gracias a nuestro público Todos dijeron que Austin. ha votado, aquí les informo que la ganadora es y la que tendrá el poder y el ¡Yo, privilegio- gracias! y el privilegio de llevar a su amado a un día de hotel es Elisa Gay. Melissa. No las defraudaré. Gracias, público, de verdad. Gracias Y por llegó elegirme. el Ustedes son los premio. mejores. Prometo que no los defraudaré. Le Llegó haré el de premio de todo. Melissa. Vamos a decírselo. Y el premio para Melissa Gay. Todavía no ha llegado. Con camisa de pájaros. No sé qué le pasó a Reunión, no entiendo. Me siento un poco, no sé, raro. Espérate. Vamos a escoger a los favoritos votados por el público. Chris, ¿tuviste una conversación con Diego a medianoche? Yo creo que ya está en todo el derecho de conocerlos a ambos. Yo juego limpio, yo no estoy ahí atosigando a la gente. Me veo en la necesidad de regresar a mi país. Fue una decisión personal que ella va a saber cuál es la correcta. Suelo tomarme mi tiempo, ya lo saben. Ya que ya no tenía nada más que hablar con él. La que comenzó con el juego sucio de restregar las cosas en la cara fuiste tú. Lo que contó ella, todo es verdad. No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo. Yo soy imparcial y no me voy a poner del lado de ninguna. Antes de decir alguna estupidez, preferí irme. Fue un momento algo incómodo, me hizo sentir muy mal eso. Tampoco sentía como que había interés de tu parte en por lo menos conocer cosas de mi vida. Las 3 posibles ganadoras de ser favorita y representar la casa de las chicas. Hoy también estoy de cupido porque estoy de rojo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás? ¡Qué feo! Con un beso de tu...
Ay, ¿qué es? Es Fahrenheit o algo así. No. Bulgari. No sé cuál es. Cántale esa, Mare, cántale. Dale. Te hacemos el coro. Te hacemos el coro. Oye, Mare, te hacemos el coro, cántale. Otra vez. Por un beso de tu... No me sé. ¿Cómo era? Y solo ¿Cómo no se la por sabe? un beso No me la sé la letra. Se puede enamorar. Todo el mundo tiene como un pájaro interior Definitivamente. que refleja tu personalidad libre. Bueno, Hay pájaros particularmente. externos y hay pájaros internos. Alejandro tan Claro. divertido, lástima que casi no lo dejen juntar con nosotras. Mala influencia. Cada vez que me junta acá termino en un problema. Termino que Tres chicos para casarnos, termino dando explicaciones y 3 disculpas. Disculpa, dale que te esperan las disculpas. No pasa nada, compañero. Pero si ni te hemos Bendición, tocado. se me cuida. Cuando usted quiera puede volver aquí a nuestro Volveré a continuar dando explicaciones de los Si pájaros. pelea por allá, por acá lo recibimos. Disculpas. Gracias, muchas gracias por su atención. Voy volando. Se lo agradecemos. Alejandro debe salir de la casa. Compañero de los pájaros. El de los pájaros se debe ir. Wow. Váyase a volar, amiguita. Yo no sé qué afuera. pasó. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Llegó el premio! Debo salir de la casa. ¿viste? Llegó el premio. Pero el premio es mío. Y Yo con me lo gané. ustedes, Vos mandaste a la casa a la chica. premio de la ganadora es No, gracias. Miguel. Alejandro Con debe ella salir. soy feliz, tan solo con un besito me llevo al infinito, ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca hoy el cielo y hablo con Dios. ¿Dónde estaba yo el día del cuarto rojo? Ay, qué feo. Hello, Por tu culpa no te había visto. Tú porque te fuiste para allá y después para acá yo. No nos vimos en 2 días. Eso es, pues. ¡Hola, Murciélago Blanca! ¡Qué lindo! Bienvenido. Apretadito. El gabán no puede faltar a Renier. Guapo. ¿Qué cosa? El gabán no puede faltar jamás. Esa es la pieza más Ay, importante. me la para saco a los mí bailes. también, por favor. Eso es lo que le digo. ¿Qué significa? Significa amistad. Ay, pero qué Envidiosa. envidiosa. Bueno, ya que estamos aquí pidiendo, aprovecho yo, ¿no? Compañero Austin. Le queda mejor a ella. Austin, ¿tienes una estadía en un hotel? Que tienes una estadía en un hotel. Con nuestra Melissa. Melissa. ¿En un hotel? Hicimos un premio. ¿En un Sin hotel? preguntarte, pero tú eres el premio. Me gané un viaje de Bueno, debe ser un hotel didáctico, ¿no? Porque en un hotel uno va a hacer ciertas cosas. Incluye una suite con una cama. Diversión garantizada. Queen. Besos, abrazos y lo que tú quieras. No, lo que él quiera, no lo que yo quiera. No, lo que yo quiera. Porque Y si se lo obvio. dejamos a él, de pronto él no se sabe decidir. Y obvio esposa, porque vas No. esposado. Créeme que para ciertas cosas yo tomo el control. Sí, parece que nuestro amigo aquí cogió como velocidad, al parecer. Estábamos hablando de que estamos 7 hombres tratando de entender tu cabeza. Y yo llegué a la conclusión, Todos han venido así. y yo llegué a tu Me tienen conclusión, miedo. yo llegué a tu conclusión que yo no te quiero entender. No sé, todos me miran como en la cara por Yo, lo que he te- hecho yo, Renier. yo, Lo que yo sea. llegué a mi, exacto, yo llegué a mi conclusión de que a ti no hay que entenderte, sino disfrutarte. O sea, cuando tú estás cómoda es cuando sacas lo mejor de ti, que es tu sonrisa. Así es. Que es tu sonrisa, ya relajado, normal. Sí, así es la verdad. No, pero no iba, no iba Las eso. peluque. Iba que porque él te mencionó a ti, ven acá, quiero saber. ¿Quién? Él, Diego. Le conté lo del cuento del lobo feroz, güey, de los manatíes que se preocuparon por ellos dos nada más y no se percataron de A ver, ¿te acuerdas que yo te dije del que león? me estaba tomando el trabajo de conocerte sin hacerlo? Porque no, yo de hecho no he tenido esa oportunidad con vos. Y yo tengo que ser muy sincero, ¿ves? O sea, más allá de que tú me digas que soy... ¿Cómo fue la palabra? ¿Sensual o raro? ¿Cómo fue? O sea, normal. Yo le dije a ellos, o sea, Todo si en un comienzo, o sea, normal, en mi vida cotidiana, yo veo a Shirley y yo digo, uy, qué rico.
Sí lo dijo, así tal cual. Así tal cual, pues normal. Pero de hecho como que lo chimba tuyo y lo interesante es, tú no eres complicada, sino que de pronto eres muy segura de lo que quieres. No, cuidado, Vicky, pero no me acerco. Te extrañaba mucho. No me hagas eso tampoco. Sí, pero... Sí, pero no. Sí, pero... ¿Hiciste el jueguito? ¿No? ¿Se me olvidó? Anda para hacerlo. No, se me olvidó, no sé qué se me Tengo pasó. curiosidad de lo que me dijiste ese día. Voy a hacerlo a mi manera. Yo dije, No, pero todavía no, porque es bien intenso. Todavía no. ¿qué pondrás? Me brillaría encima. Sí, me gusta brillar. Nadie brilla más que yo. ¿No? ¡Ey! ¿Qué pues? Voy a ver para adelante cada vez que hable contigo. ¿Vos por qué estabas triste cuando llegaron todos? Todos me dijeron, ay, ¿dónde yo estaba triste? No. Hola, Miguel. Un ratito hablo con Dios. Te andas comiendo los pelos de alguien. Qué feo como piensas, No dije nada malo. Qué carita, palpi. ¿Qué? Palpi. Me encanta ella. Ya le hizo tener risa. Ya parece que está está La risa. más suelta ella. No, y así es, o sea, literal. Se me da risa nada más. Su risa. Pero sí se llama muy bien. Y es loca, así que. Ay, sí. ¿Por qué estabas serio? ¿Por qué estabas triste? No, Sé la que cámara. No me había visto, pues, pero hay que aguantar. No, la cámara me cogió un momento, sí, así me cogió, así como. No, yo no te vi. A mí me contaron, yo Por no te eso, vi. fue porque la cámara me cogió así, pero no. ¿Cómo la cámara? Yo sino que me contó, no los pajaritos que hablan acá, sino que ellas. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer o hoy? Ayer. Triste. Ayer sí Pero me si dijeron. ayer yo no me vi con ellas. Bueno, yo estaba en la piscina. Ah. Ayer. Es que, Ay, mira, qué lo lo que ella estaba hablando era que a veces presiento lo que se avecina y ya, pues. Entonces no me iba a poner No todos los así. presentimientos son reales en realidad. No. Yo sé de eso, por Ajá. eso. Pero obviamente, pues, estamos alrededor de personas donde va a estar con el morbo, ¿no? Pero no triste, solamente es que Pensativo. pusieron en la pantalla y yo no estaba viendo. ¿Y qué viste? ¿No viste cuando me tiró? No Hijo de no su estaba madre. viendo, no estaba viendo, no Hijo estaba de su viendo. madre. Tengo que ver qué es lo que le cae mal a él para hacérselo. Me tiró a la piscina, me tiró agua en la cara, literal en la cara, o sea, me tocó. Tu cabello es moho. Sí, por supuesto, obviamente. Me tiró. No vi eso. Estaba ahí hablando, pero no, nada. Entonces estaba hablando con Mariela o con Jessica. No me acuerdo, pero eso nada más, pero no es que chuta. No estaba viendo nada más. Chuta, bonito, chuta. Mira, te lo juro que ahora yo digo chuta, o sea, a veces se me olvida y yo ni siquiera sé qué significa eso. Solo les he seguido la corriente a ustedes que lo dicen. Yo no estoy con ninguno. Ya sé. Y ellos me han presionado y preguntado, ya, y Eso es lo que les dije. y yo, y nada, Es que fue porque ajá, estoy yo ta- conociendo a los dos. Yo cuando vi un video que estás con, no me acuerdo con cuál de los dos, y te hicieron preguntas, yo así que, güey, hay preguntas en la vida que no se hacen, güey, que Claro. son por mera intuición. Obvio. Uno lo sabe porque lo siente, Lo güey. sientes. Sí me quedé como que Yo me sentí hoy, bombardeada. sí, y con lo de Renier ya fue la cereza del helado. No te voy a preguntar qué hizo o qué no hizo. Pero está cabrón. Fatal. O sea, no hizo nada, mejor dicho. No hizo nada. ¿Te Y hubiera eso- gustado que hiciera? O sea, me hubiese gustado que esté como que converse, o sea, si por último le cuesta hablar, porque él me dijo que era un poco tímido, yo también soy tímida, o sea, aunque no parezca. Me cuesta conversar con la gente o con alguien si me gusta más.
me demoro y siempre espero que el hombre como que me inicie tema y yo sigo, ¿me entiendes? Pero no soy yo la que siempre inicia la conversación. Entonces esperé de repente que él lo haga y no lo hizo, entonces le comencé a hablar. Y su cara era como que, no sé, estaba incómodo, miraba a otro lado, estaba como que así. Y me hizo sentir incómoda. Es que quieres que te digan una verdad latente. ¿Qué? Tú en sí, tu apariencia física puede intimidar a varios vatos. Pero tengo cara dulce. No, pero tú entera, sí. Lo que es externo puede intimidar a varios vatos. Hay varios vatos que, no sé, o no son seguros de sí mismos, que como que les da miedo. ¿Sí? Sí, güey. Nunca hubiese pensado eso, en verdad. Te lo juro. Sí, güey. Y más si te ven como andabas en la gala toda Kardashian, güey. Así como que, no mames. No es mi caso, güey. Yo sí soy como que, ¿qué pedo, morra? ¿Cómo estás? Y la madre. No, pero es un traje ya. Pero sí, es como que sí puede intimidar a algunas personas. Y estos vatos también hay que tomar en cuenta algo, el factor edad. 24 y 21. Sí, pues. O sea, están medio... Pero por lo menos con Jorge me mato de risa. Ujú. O sea, me habla cualquier... Así sea una tontería, Sí, me es que río. lo voy a chistoso, o sea, habla, chistoso. está ahí. En cambio, no sé qué le pasó a Reunión, no entiendo. O sea, no sé si tenga un tema aparte, fuera, externo del programa, no sé. Pero lo noté súper raro. Súper raro. Y lo que me dijo Andrés ahorita, que Austin había apoyado en que él no sabe nada. Yo no sé de eso, güey. Yo no sé nada de eso. Yo me limito nomás a decirte lo que vi porque lo vi en la pantalla ya. Y listo. No, él no sabe nada. No sé por qué tenía que meter su cuchara en algo que no le importa. No sé, güey. No sé, lo único que sé es que mañana es eliminación, güey. Comentarios como esos son los que cambian muchas cosas en las decisiones, güey. ¡Ay, ahí viene! Ay. Reniel, Abrázalo mucho me tienes vos. anonadado. Yo no sé, le estoy preguntando qué pasó. Me siento un poco, no sé, raro. Tiene que Yo le ser, dije, mira, sentate con mi novia, yo me Con mi novia, bien, ya. No, lo que el problema es que tuvimos un momento incómodo en la piscina. Pero no fue tu culpa. Yo Es siempre que ella también es súper cerrada. Entonces, siempre soy yo el que está ahí. ¿Me entiendes? Entonces siento que soy yo. Entonces no siento como que... Por ejemplo, si tú y yo estamos hablando, pero yo te intereso a ti, tú también tratas de sacar un tema de conversación. Claro, obviamente, y más si sé que sos, o sea, callado, obviamente si sé que sos callado, va a ser como, pues yo saco el tema de conversación. Entonces Yo te hago hablar. me bloqueé en ese momento y no sabía qué decir, entonces estaba frustrado, yo estaba bloqueado, entonces tratando De fábrica ya. tratando de buscar una conversación y no parecía porque trataba de decir algo y como que, no hablemos de eso, entonces... Yo te pregunto una nota, o sea, a más de que no tengas un tema de conversación, tú tienes que sentir el feeling. Loco, sí, pero... el Porque problema es bacán, lo que no estoy podemos notando. tener preguntas, Y cosas pero como, ahí cosas siempre... cosas como estas son buenas que pasen porque... Te das cuenta. ¿Me entiendes? Entonces sirve para que te des cuenta de muchas cosas, loco. Yo sí... Te das cuenta. Hasta lo bueno y lo No, malo. yo sí le he mostrado mi interés desde el primer día que dije que me interesa. Se lo he mostrado con detalles, con Creo que se lo he palabras. demostrado mucho, ese fue el problema. Demasiado. Entonces parece que vino el momento, vino lo que pasó lo que pasó. Ay, qué aburrido, ay, qué... ¿Me entiendes? Es que Shirley sí dice esas cosas. Yo lo he visto. O sea, lo he visto más contigo y con por eso Murcielaguito lo he visto. No me siento mal porque... Ella es así, dice que Entonces, ella también es como que le gusta también la risa, también. Ella también es Ella es Yo sé que... ¿No ¿entiendes? ves cómo diga? No le digas así a mi murciélago. Como que, Sí, no, yo también se lo dije, pero yo se lo dije. Entonces, ¿por qué la culpa tiene que ser mía? A ver. ¿Cómo? ¿Por qué la culpa tiene que ser mía? Yo no he dicho que la culpa tuya. No, yo me hago esa pregunta. ¿Por qué tendría que ser mi culpa? No es mi Vos culpa. te la estás haciendo. Yo No, yo me la Para mí hago- no tiene la culpa vos. Para nada. Entonces, Yo te dije en la piscina, enfrente de ella, te dije yo, alguien te va a querer así. Exacto, entonces... O sea, lo que pasa es que no todos somos para esa misma persona. Mírame a mí. Cualquiera va a decir que es ridículo, yo lo decía. Pero, o sea, ¿me entiendes? Cada loco encuentra a la loca, y ya, o sea, eso es ser callado, ¿no? O sea, Alguien se iba a fijar en mí, yo dije. pues sí, Mira. pues sí, Yo estoy más loca. también pues. pensaba... Bueno, O sea, está más loca la que le hace el caso al loco que el loco en Sí. realidad, pues, pero por lo menos lo acepto. Pero lo acepto. No, o sea, no tiene nada que ver. ¿Quieres? Pues, ¿qué te puedo decir, Eli? Sí, o sea,
Literal, o sea, mi consejo es eso, o sea, denle su espacio porque probablemente cuando ella ya está a punto de decidirse, viene uno de los dos y hace algo y es como, pesó más. Y de repente viene el otro, pesó. Entonces la tienen así, no dejan ella que los ponga al mismo nivel para que después sea como, ya, poder decidirse, ¿me entiendes? No, obvio, yo le voy a dar su espacio y no voy a buscarla ahora ni nada. Simplemente que vemos a ver qué pasa. No es una cosa es dejar de mostrar tanto interés y otra cosa es valorarse, ¿me entiendes? Porque, no sé tú, pero lo que dice Ortega, o sea, donde que te dio fue como, uy, me va a quitar todas las mujeres. Entonces, a eso, o sea, sentirte lo que sos, o sea, valorarte y decir, yo soy bueno aquí, así que estoy dispuesto a dártelo, pero si no quieres, pues alguien más lo va a valorar. Punto. ¿Y así es? Literal. Qué bien, muchas gracias por esas palabras. Yo no sé qué es lo que tiene, pero Colombia quiere con Perú. Y escojo a ninguno de los dos. Yo no sé por qué Exacto. Colombia quiere con Perú. Yo no sé, pero yo creo que hay intensidad. Colombia, Colombia y Perú, qué lindos países. turísticos, Bellos. hermosos. Oye, Sebas. Sebas. Es que se van hablando, se van en el viaje a Hawái, igual que la camisa de Sebastián. No, sin irse más lejos, güey. ¡Ay, no escuchan! No escuchan. Ya los Son perdimos. sordos. Bueno, ya los perdimos. Ya. Problemas de audición que tienen, parece. ¿Qué fue? Ya, muchas fue? cosas. ¿Por qué te gusta hacerme esto? ¿Hacerte el qué? Yo te digo una cosa. ¿Qué? Tú te estás negando a besarme. ¿Tú me besas una vez? Ya no voy a parar. Ya no hay el Vuelta atrás. ya no hay ya no. Prefiero que no me beses nunca. Vale. Tú lo dijiste. Pero del día que te bese y ya sea el beso. El beso. El beso. Pues yo no voy a venir con piquito, pues. Vos te lanzaste tú solo. Te lo tengo encima de mí. Yo no voy a venir te ve con... chistoso. Ya. Es más, un piquito ya. No. Nadie dice que si da uno. No, pero si me das un pico, son picos. Si me das un beso, son besos. Ah, para vos pico es esto. Sí, pues. Es que para ti. Un beso. No, pues un beso es un beso. Un beso de eso es como el cogí el durazno. No me hagas pensar en eso. ¿Por qué me haces pensar en el durazno? Pero a ver si te da ganas. ¿El durazno o qué? Claro, imagina que ese es el durazno. No, amigo. No sé, la verdad. Entonces. Que no aguanto, que me dices bésame. Ay, yo no te he dicho bésame. Tu cara lo dice. Bésame, destrámpame, jálame el pelo. ¿Qué destrámpame? Destrámpame es como que ya, así, como el durazno, pero con presión. Nunca me han destrampado. Nunca me habían dicho destrámpame. ¿Por qué me dijiste? Que te destrampe, te pego un destrampe. Mi aura erótica sale fácilmente y tiende a malinterpretarse, así como vos la malinterpretaste. Además que me hizo show de celos desde el segundo cuarto rojo. Show de celos. Claro. Estás loco tú. ¿Se me salió el labial o no? Un poquito. Sí, ¿no? Un poquito. Un poquito. Como en la línea. ¿Cómo era qué? Como en la lineacita de acá. Entonces ya después, yo como que intenté estar cerca a ti y no había respuesta, entonces te dejé tranquila. Y lo de la bendición no fue nada malo, Shirley, de buena, o sea, vos lo tomaste muy mal. Tomaste muy mal y de pronto Bueno, de estabas repente para ti es como que algo natural, o sea, que no lo dices con una mala intención, pero en mi país te hacen eso, significa que te vayas a la mierda. No, cuando yo tengo Entonces, que decir váyase a la mierda, yo le digo váyase a la mierda. Tú lo dices en tu forma de hablar.
Yo te digo como yo lo entendí, ¿me entiendes? Exacto, es muy bravo si no nos conocemos y no nos interesa. Entonces, Por eso yo entender entendí al otro. eso y dije también, pues, Suerte. bendiciones para usted también. Gracias. Y ya Y yo después... soy práctica. Exacto, yo también. No me gusta hacerme tanta Y estamos- película. En estos momentos de la vida, estamos en ese punto de la Sí. practicidad. Sí, correcto. Y de hecho yo entré aquí con esa idea. No hay tiempo. Yo entré con esa idea de que no hay nada tan chimba como la complicidad en el gusto. Y por eso eres erótico. ¿Cómo? Y por eso te demostraste erótico. Me demostré erótico porque yo no puedo... con esa palabra? Yo no puedo... No podía ocultar algo que me estabas produciendo. No lo medí y de hecho me atrevo a decirte que lo siento porque en la vida estamos es para aprender. Me hago entender. Me hago entender. Independientemente de lo que tú puedas producir, porque eres una mujer voluptuosa y que puede generar eso, tú lo sabes. Eso para ti no es un misterio. Los hombres podemos tener ese filtro. Y sí, obviamente, aunque es que es muy difícil, cuando vi tu tatuaje allá, cuando me lo mostraste, o sea, hubo puntos en los que mi imaginación voló profundamente. Ah, por eso te emocionaste ese día. ¿Me emocioné? Sí. Se No, emocioné, si usted después de ese día dijo, es que no, ya cuando hablamos acá nada que ver. Claro, porque ya me hablaste otras cosas que nada ¿Yo que qué ver. te hablé? No me acuerdo, ni siquiera me acuerdo. De que te... Yo sí me acuerdo. Con eso te digo, como Yo ni sí- siquiera me acuerdo. Yo sí me acuerdo. ¿Qué cosa? No me acuerdo. Que los disfraces y esas cosas. ¿Qué disfraz? Seba, ¿nos disculpas un segundo o quieres venir con nosotros? ¿A quién? ¿De todo, ayer? Estamos hablando de una vuelta ahí. Bueno, pero vamos, ¿para dónde? ¿Para dónde? Allí. ¿Una dinámica o qué? ¿Parchar? De una, vamos. Sí. Que puedes caer en una trampa, ¿sabes? ¡Ay, no! No me vayas a hacerme una trampa, me voy a enojar. Cuidadito. ¿Qué trampa? Si sé, tú eres te la estoy que diciendo. decide. ¿Te estás diciendo que una trampa? No fui yo la que dije. Tú eres la que decide, siempre. ¿Así? No te voy a hacer una trampa. Yo nunca te voy a robar un beso si tú Sí. no quieres. Mm, Porque no te lo robaría. me corresponderías. Mis señales. Claro, si yo me doy cuenta. Cuando quieres beso, te beso. Si no, Cuando que- quieres beso, te beso. Si has dicho que todo ese tiempo he querido y no lo has hecho. No eres reto, no te estoy retando. No es reto, conste, no A es ver, reto. yo estoy No, respetando no, el que ajá. tú me digas no. Ajá. Eso, yo estoy respetando. Que tú no te respetes a ti mismo con tu cara diciendo bésame. Que yo no me respeto a mí. Loser, ¿por qué dices eso? Loco. Ya no te robaría un beso. Vale. Más te vale. Pero sí puedes caer en la trampa. La gran puchica, seguí con lo mismo. Ay, que vas a caer en la trampa. Mira, te voy a abrazar así. No vas a tener escapatoria. Y cada vez que me abrazo yo voy a estar así como que la mira como ¡ah! Ay, ¿qué momento estás tan cerca? No estabas ahí. Vamos. No quieres que abuse. No quiero. En serio, yo estoy yendo muy rápido. Sí. En serio. Esto es súper lento para mí. Que yo voy a correr, ayúdeme. No. Yo soy Ella Honduras. es Honduras. Ah, sí, por estar pensando en esta parcela. Oh. Oh, Gris. Oh, Gris. Eso. Qué linda, ¿qué estás? Yo lo Así digo, como, estamos desde el casados, pero cada canal quien de a su lado. Él es el que estaba Panamá. casado. Quiero estar contigo por siempre, por siempre. Me gustas y tú me gustas a mí Ven, siéntate, y tu barba roja. No sé. Ay, qué lindos pares. Qué bonito se pusieron de acuerdo con ¿Con qué?
Con el otro, que anda una camisa igual. Bueno, vos Hoy también. es que hoy era el día de flores. Sí. Es que hoy era fiesta hawaiana. Nosotros tenemos días temáticos. Hoy era serio? fiesta hawaiana, ¿sí o qué? Qué rico, pero era como hacerla acá en la piscina, una fiesta. Ay, ¿cómo te sientes acá con los dos? ¿Usted era capaz de hacer un trío? Ay, sí, Mira, yo creo que esa fue la me encanta porque todo eso lo cortan. Esa fue la pregunta que le faltó a Renier y a Jorge cuando estuvieron así Qué esposados con hueva, Shirley. ya, ¿Verdad que ya, sí? ya. Y si tenemos una relación de 3. ¿Tú has visto esas relaciones de 3? ¿No las has visto? No las he visto. Me siento Shirley, ya solo falta que me esposen. Últimamente están así, y los dos acá con la manita. Y como que bueno, ¿y qué? No quería llegar a ese punto. Pero tú ya estás decidida. Pero ¿La presionamos? Presiona. ¿La presionamos? No, la presiono sobre la presión con poca presión. Poca presión. Bueno, yo me lo reservo y no voy a preguntar. Pues mira, la voy a verdad- hablar, hoy me toca hablar, expresarme, No, relajado. expresar mis sentimientos. Relajado, a mí me parece que aquí Y el cuerpo relajado. todo lo que... Mira que no es serio, vos no sé. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo permíteme estar cerca. Que te Vale, extraño vale. mucho. Vale. ¿Tú entiendes eso? Te quiero en el mismo 2 días. Te extraño mucho. ¿Quién te manda a quedarte y luego quién te manda a venirte? El líder, ese cariñoña. Lo siento. No, lo siento. Tú no me extrañas nada. Sí, obviamente sí. Tú no me extrañas nada. Yo lo sé. Yo lo sé, dice. Ya qué bocón sos. Qué bocón. ¿Me extrañas así chiquito o grande? Fueron 2 días, entonces fue grande. ¿Qué me ve la boca siempre? Espérate nuestro saludo. Somos éter. No era así. Era así y el No, bajando. no, era así, mira. ¿Qué les pasa? No, era así, era así. Era así. No, no, no. No era así. No. Eso te está Algo así. Eso no era. Sí, eso así no era, así yo siempre hago así. Este es cuando tiene otra novia, le dice. No, yo te dije. No, yo te dije, no, cuando no, tú no, me no. dijiste cuando tiene otra novia. Me confundí de pareja. Eso me ha pasado. Yo no. No, que fue no, si contigo. yo jamás nadie saludo así, a mis amigos así. Pues, pero no fue conmigo ese saludo. El tuyo era como que. No, pero te estoy inventando otro, ese está aburrido. Sí, amiga, está dando bien duro. Suave, suave. Así, así, para hacer así. Dale. Haz. Dale. Es que mis deditos como que no llegan. ¿Qué problema tienes? No, pues con esas uñas. No suena. Está medio chévere Ya, porque que son no de suena. niña, no, eso no. Los quiero volver a ver pronto. Espérate. Toma. ¿Quién deja una Nos galleta vemos. media? Que se vea largo. ¿Quién deja las cosas destapadas? No sé, intenté tapar 10 horas una cosa de una galleta y no pude tapar. Estoy orgullosa de Andrés. Siempre suena la primera campana y él dice, un hombre educado se va. Se va. Me sentía solo. Nadie me citaba. Me sentía feo. Pero todo cambió para bien. Todo cambió para bien. Díselo. Todo cambió para bien. Todo cambió para bien. ¡Ey! Y ahora te ilusionaste más con el murciélago blanco, entonces. ¿Qué? Te ilusionaste más con el murciélago blanco. No, ¿por qué creen que me emocione de un capítulo a otro? Por Dios, Te ilusionaste, cállese. Sí, no me gustan los ojitos. Justo me preguntó hoy día Andrés y me dice, ¿cómo ves tú esa situación? Yo le digo, siento que Shirley es una camiseta. Y que esos dos son como hermanos. Cuando los dos hermanos quieren la misma camiseta y se le están jalando de una manga a la otra. Ya no, ya. Es una fusión bien bonita. Le vas a poner fin. Ya. Esto fue un desvío de conducta. Ellos me pusieron en esa posición, la verdad. Ellos, no yo. Yo creo que los, O sea, ninguno ni el otro, entonces. No, digo que, o sea, no generé yo esa situación de que luego Claro. se hacen ahí, o sea, se dio Ah, así ok, y luego claro. como que ya se desbordó hasta el punto de yo sentirme incómoda. Entonces,
tus ojos. Pasó lo que pasó con Reiner y Y que no sé qué, y me agarrarlo, alivia ya bastante, sea, me siento más tranquila. Yo me maté la risa. Porque siento que no... Me maté la risa. O sea que el oso que... O sea, ganó. O sea que ese oso se perdió. No, ya lo mandé en encomienda a Perú por si me lo piden de regreso. Ya no está. Y yo, Ese oso. No, está en mi cuarto, guardado. no te vi. Además, No, Caperucita, lo que se da no se quita. Y tampoco el día anterior, entonces. No, ya no te, imagínate que te diga, regrésame la taza, me muero. No, él no es ¡Estúpida, así. mi taza! Lo poco que lo he conocido es bien No, caballero. No, sí. Vos que sos actor, ¿cómo se llora así de fácil? ¿Cómo se hace para llorar fácil? ¿Dónde hay? Gracias, güey. Qué rico. No sabría decirte, no he pasado esa materia. No, pero hay momentos que uno llora y las lágrimas. Ahora, murciélago, dímelo. Es técnica. ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Quieres un pedacito mío? ¿Qué? Un pedacito para ti. Yo te lo doy en la boca porque eres mi amigo. Me lo llegas a de esto y sabes que nos vamos a los puños aquí mismo. Ok, abre la boca y yo te lo doy. Confía. Te luzcas, te estoy hablando muy en Ya, serio. pero déjame, Con como mi amigo. boca no se juega. Abre la boca y te la doy. Si no, no hay break, Me bro. llega a hacer algo, sabes lo que te va a pasar. Confías Vas pa'l como piso. confía Ya te en mí. advertí. Confía en mí. Vas para el piso, te lo Tú advertí. sabes quién va Dale. para el piso primero. Dale, no, para el Que yo primero. vaya al piso es porque me deje. Tú no... Mira que la esquivé. Fui yo. ¿Viste? No, y viste el sentido arácnido, ¿cómo fue así, ve? ¿Viste? Yo ni lo vi. Yo te estaba mirando a ti y yo de momento sentí. El sentido arácnido. Es como que se frizó el tiempo y como que... De vampiros. Bueno, échale. No mete la mano, confía. Tú llegas a Yo hacer no te lo algo. haría porque eres mi amigo. Una cosa es decirte murciélago blanco y otra cosa es la comida. ¿Viste cómo te iba dentro de la boca, pero yo hice así, ¡pum! Y pegó. Y ella... Échale, disfruta de la vida. Vamos a Santorini. ¿Te gusta Santorini? Sí, me gustó. Es que yo quiero ir a las Islas Griegas. Maquillaje de Sephora para Nadie diálogo del momento. Vamos a escoger a los favoritos votados por el público. Cris, ¿tuviste una conversación con Diego a medianoche? Yo creo que ya está en todo el derecho de conocerlos a ambos. Yo juego limpio, yo no estoy ahí atosigando a la gente. Me veo en la necesidad de regresar a mi país. Fue una decisión personal que ella va a saber cuál es la correcta. Suelo tomarme mi tiempo, ya lo saben. Ya que ya no tenía nada más que hablar con él. La que comenzó con el juego sucio de restregar las cosas en la cara fuiste tú. Lo que contó ella, todo es verdad. No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo. Yo soy imparcial y no me voy a poner del lado de ninguna. Antes de decir alguna estupidez, preferí irme. Fue un momento algo incómodo, me hizo sentir muy mal eso. Tampoco sentía como que había interés de tu parte en por lo menos conocer cosas de mi vida. Las 3 posibles ganadoras de ser favorita y representar la casa de las chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la pregala. Hoy, como saben, hoy vamos a escoger a los favoritos votados por el público en www.elpoderdelamor.tv y les recuerdo que las votaciones están bastante cerradas, así que antes de continuar con cualquier cosa, líderes, entreguen su poder, por favor. Ya era hora. Ahora vuelven a salir. Espero no sé si ponérselos otra vez. Ya me odian a mí. Gracias. Muchas gracias. Tengo que recordar que hasta mañana pueden seguir votando hasta el último momento, porque su favorito puede blindar su casa
que yo creo que es bastante importante, y también ganar $2,000 más un premio. Así que, muy bien, ya tú has ganado ya bastante Ya 4 dinerito, lucas, ¿va? mi querido Miguel. Así que voten, por favor, porque saben la importancia. Hablando de eso, la importancia, chicas, ¿cómo se sienten de que siguen entrando chicas y no chicos? Muy mal. Estamos preocupadas. Queremos gente nueva, necesitamos ver a otras personas llegar. ¿Qué crees que falla? No sé. Yo siento que hay que unirnos un poco más. Yo creo que el público las ve aburridas. ¿Tú crees que sea eso? Sí, porque hacemos transmisión todos los días en la mañana y nosotros tenemos que hacer. Entonces la gente está enamorada de los hombres. Claro que tenemos miedo que venga un Adonis, un man ojos azules, Ojos rubio y rubios. todo. Chicas, ¿qué ustedes crean? ¿Cómo sería el hombre que quieren ver bajar Ay, un por esas moreno, escaleras? un moreno, por favor. Todas quieren un chocolate aquí. Yo escuché chocolate que querían. Sí sería bueno ver a un chocolatito. Un moreno de ojos verdes. Un moreno de ojos verdes, perfecto, Vanessa, perfecto. Perfecto, para que el poder del amor escuche. Un A ver, trípode. por favor. A ver qué hay por ahí. Chicos, ¿y ustedes creen que qué los hace especiales a ustedes que la gente vota? Y los- News. ¿El qué? El PA. PA. Yo vi que le cambiaron el nombre. Estamos peleando por la ¿Qué? franquicia. Ok, Pero eso va ahí por eso. están poniendo nombres nuevos. Pues bueno, chicos, yo creo que a lo mejor la falta de amor. Estamos lentos en el amor aquí, en el poder del amor que está pasando, pero siempre hay esperanza al final del túnel. Y hablando de presiones, María, no amor, presiones. esperanza, debo decir que, Cris, yo sé que me prometiste que en la gala ibas a anunciar hacia qué lado va tu corazón. Sabemos que está Miguel, que perdón. Yo veo mucho agarradito de mano, que si movimiento de pelo, que si acá. Ya se O sea, casaron. besito en el cachete, besito, toda la cosa. De despedida Y nomás. sabemos que hay candidatos por ahí que también han tenido un contacto contigo, pero ¿cómo va eso, Gris? ¿Cómo va tu anuncio al mundo de tu corazón? No, pues Vane, como te decía, todos los chicos son increíbles, la verdad que ya he platicado con varios y pues me caen súper bien, pero no quería caer, no quería caer en la estarlos guitarra. en estarlos conociendo más a profundo, por decirlo, conocer a 3 chicos y estarme siempre citando con ellos y estar platicando y platicando mucho porque no quiero caer en darles tanto cariño y que luego diga, me gusta algo de cada uno, entonces no quería caer en eso, no quiero caer en eso, entonces siento que me va a dar la oportunidad de conocer solamente a uno, a ver qué pasa, si no pasa nada como uno espera que una relación llegue, puede ser una amistad muy bonita, entonces estoy abierta a las posibilidades. Pero ese es el poder del amor o la ¿Cómo te has amistad? sentido después de divagar por el mundo del amor? Solamente digo, no sé si es el elegido, no sé si eres el elegido, pero ¿cómo te sientes? Esas agarritas de mano, esos besitos en el cachete. Bueno, en realidad, sí, ¿qué pasa? No, tú dale, güey, con confianza. Yo creo Dale, que, papi. que más que nada, ayer cuando tuvimos esas puertas abiertas, creo que fue un momento muy lindo donde pudimos estar solos, compartir. Creo que no habíamos tenido la oportunidad antes. Habíamos conversado así por encimita, pero cada quien estaba por su lado. Ayer conversamos un poquito más. Y sí, siento que hay una conexión, me siento cómodo, me siento bien con ella y pues nada, yo voy a estar tranquilo hasta que ella tome su decisión y que pase lo que ella quiera. Teníamos varios candidatos, según el poder del amor, hemos visto. Yo Nieves quiero y saber Leticia cómo se Benítez. siente, no sé, un Sebastián, un Diego, al ver que la balanza se inclina a un lado. Sebastián ya está acostumbrado. Ya está que acostumbrado. Mira, yo tengo que ser muy consecuente con lo que quiero. Y para mí es muy importante una complicidad en general de muchas cosas, en especial que sea mutuo. Entonces en un comienzo simplemente hubo una relación humana entre ambos, o sea, como que fue simpático para los dos. Pero para mí ya está más que claro hacia dónde se inclinó la balanza y está muy bien. Está muy bien, me parece maravilloso y llegará el momento en el que se nos puede dar la oportunidad acá a todos de poder encontrar el amor, que es lo que queremos. Te alegras por Miguel y por Claro, estoy súper feliz por Miguel.
Ahí vi un trío bastante interesante, eso, cómodo, no por se lo ve menos, que es lo genuino. importante, ¿no? Que todos convivamos en paz. Estaba diciendo él. Él me lo propuso, mire, ve. Un ¿Cómo? triángulo ¿Qué te amoroso. propuso un trío o qué? Un triángulo amoroso. Ah, un triángulo amoroso. Un trío también, si te agregas, o sea... Ay, Dios mío, no más triángulos, por favor, no. ¿Qué fue lo que Diego, propuso? ¿Qué fue lo que Diego, propuso? tú que finalmente como que salías de ese que- camino llamado Caroline. Ok, me interesaba escuchar la propuesta de Sebas, pero yo no he dicho que soy candidato oficial, solamente tuve una charla por teléfono ayer y fue como que... ¿Por teléfono? ¿Con Gris? ¿Qué? A la Descalificado, medianoche. eso es para que haga reglas. Y a mí me dijo otras cosas. O sea, fue hoy. Yo ni siquiera la sigo. ¿Gris? Diego. La protagonista. Gris, ¿tuviste una conversación con Diego a medianoche? Preguntándole si Miguel ya había llegado a la habitación. Yo también estoy Diego, soñaste. ¿Qué? ¿Estás soñando? No sé, pudo haber sido. Póngase que haya sido otra Gris. Puede ser. Sí. Tanta gris que hay en el mundo. Tanta- Diego me confunde, solo es un hombre siempre directo. Esta vez como que ahora está soñando, es la verdad, la realidad, es Déjete un una sueño. deitada. Sí. Es que últimamente me junto mucho contigo, güey. Tú sabes, pero Sí, mira por dónde andamos voy como yo. que- sí. Oye, pero me quedé con la duda. No, sí. pero es que con Diego fue, la verdad que con Diego hemos Pero tenido sí hubo como- una llamada telefónica. No, o sea, con Diego hemos tenido como dos. A ver, tres hubo, pláticas. Vamos a empezar por ahí. ¿Hubo o no hubo? Después nos platicas el contexto. No lo dejes mal ahí, Ok. Si hubo llamado o no hubo llamada. A ver, déjenla contestar. En el Espérense. contexto de medianoche, una llamada. Tranquilízate, Ya, Sebastián. tranquilícense. Ah, vamos a ver el ¿Qué tiene contenido. hablar? qué Normalicen. hablar? la Sean llamada. caballerosos, por Sí. favor. Échale, No, Gris, sí, échale. hablamos por teléfono. Hablamos por ¿Y teléfono. cuál fue el contexto? Si se puede. No más que, bueno, la verdad que fue que yo le dije a él que me sorprendió muchísimo con lo que me dijo ayer. Literalmente no me dijo, ay, que me encantás y todo eso. No, solo fue que me dijo como ¿Quién que... llamó a quién? Te quiero Espérate. Deja que termine de hablar y después te Yo doy la casi- palabra. Dale, Déjenla hablar. Cálmate. Yo casi ni hablo. Ok, Gris, continúa. Bueno, entonces más que todo, él me sorprendió porque hemos platicado varias veces y yo lo sentía más que todo una amistad. Nunca me imaginé que si él tenía algún interés hacia mí, ya como algo más profundo, pues entonces literalmente no me dijo me encantás o algo así, no, para nada. Yo no Pero fue escucho hasta como acá, me que es lo gustaría más fuerte. seguirte conociendo, pues. Entonces yo lo tomé como que, ok. Y luego a él le expliqué cómo estaba la situación, pues porque no me gusta tampoco estar en eso que te digo. Y más que todo solo hablamos de eso, fue un ratito y eso. ¿Y qué te comentó Diego? Pues fue una charla muy amena y fue como que... Un momento ameno. Sí, es ameno, A gracias menos que por no la quiera. charla. Simpático. Ella es guapa, Claro. simpática, Claro. carismática. Y ¿Por dije, qué pues, no? ¿por qué no le regresó la llamada? Obvio. Ok. Sí, obvio. Y ahí fue cuando viste a Gris de muchos colores, ¿o no? Ah, no, antes, acá en el columpio. Ok. Bueno, y el ¿Cómo contenido. te sentirías si la balanza se inclina a donde creemos todos que se está inclinando? No tengo ningún inconveniente porque realmente yo supe todo esto apenas hasta ayer. Y no es como que he tenido tiempo para poder meterme ahí. Entonces, capaz estaré confundida y la balanza puede inclinarse a otro lado. ¿Para dónde Jorge? Interesante, querido Para Watson. dónde. Para ¿Qué murciélago. opinan? Miguel, ¿qué opinas de estas llamadas a medianoche? No, yo soy súper directa, o sea, si lo llamé fue Gris para le dejar pregunta a claro. Miguel, a ver, Miguel. Y después de Miguel sabía sobre esta llamada. ¿Sabías o no sabías? Miguel sabía Espérate. sobre esta llamada. Espérate, tú hablas, Chicos, le tú hablas con pregunté ella yo, también. por favor, dejen que hable Miguel. Miguel, dale rápido. Yo voy a ser sencillo. Yo creo que ya está en todo el derecho de conocerlos a ambos y tomarse el tiempo. Como de sabes que hacerlo. el peso está encima tuyo, dice que conozcan. El chico seguro. No, pero es que en realidad no creo que sea algo malo. Yo se lo dije a ella también, ella es nueva aquí y si quiere conocerlos, que los conozca. ¿Tú hablas con ella por teléfono? ¿A quién llamaste También. primero? ¿A Miguel o a Yo, Diego? yo soy el único que no la El único que no hablaste por teléfono, te dormiste a los 3 Sí, segundos. porque yo juego limpio, la Él es verdad. como un pescador, solo lanza el anzuelo y la coge. Sí, yo juego limpio, yo no estoy ahí atosigando a la gente. No, que lanza el anzuelo sin carnada, mijo. León. Hay que ponerle carnadita ahí. Bueno, Diego, pero siento de momento, no sé, le quiero preguntar a Carla,
porque hemos visto pláticas bien padres, señores, como un contacto. Y quiero saber, Carla, eres nueva, estás conociendo, estás entrando al juego del amor. Cuéntame. Sí, hemos estado hablando, se ha presentado como la oportunidad de conocerlo, la verdad, tiene temas súper interesantes, hemos hablado súper chévere, bacano conocerlo, la verdad, chévere. ¿Te interesa? ¿Puede ser? Puede ser, porque no, pues yo estoy aquí buscando el amor. Pobre Austin, padre. Pobre Austin. Diego. Estuvimos platicando muy Diego, te estamos ameno. viendo con diferente. ¿Está bien? Me estoy juntando mucho Es que contigo, ayudó a güey, quitarse ya se me la está camisa. pegando. El Clark Kent ayudó. Ah, qué interesante. Ned Flanders. No, gracias, qué lindos comentarios. Me siento sumamente halagado. Y yo sí concuerdo también que tiene conversaciones muy profundas, muy lindas y creo yo que podemos seguir teniendo conversaciones amenas. ¿Por qué no? Hablando de cosas lindas, limpio, Mariela, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Ya bien? Bien, todo bien. ¿Cuál fue la receta ideal para sentirte bien? Limón con abrazos. ¿Y besitos? ¿Besitos? Y besitos. Alejandro, ¿qué tal? El doctor Alejandro, que fue al rescate como Superman. Es el Bien. chamán del amor. Bien, bien. Fuimos y analizamos su cuadro y le diagnosticamos que le faltaba nada más un poquitito más de mimos. Entonces, ¿Y muchos mimos? muchos. Pues muy bien, me gusta lo que se está formando aquí. Balanzas inclinadas, nuevas parejas. Bueno, no sabemos, posible camino Espérate hacia el el siguiente amor. capítulo, Ah, Vanessa. todo cambia en un capítulo, como dice Melissa. No sabemos qué pueda pasar. Hablando de pláticas y de conocerse, Jessica, hoy has tenido pláticas con los chicos. Has ido como platicando, no sé cuál sea el propósito, pero me gustaría saber qué tanto platicas con los niños de mi derecha. Pues, Vanessa, estamos tranquilos, no, mentira. Tranquilo, No, la realidad, conociendo. La realidad es que yo ya te había, ¿verdad?, comentado que en la segunda semana tuve una situación personal y familiar un poquito fuerte. Jugó bastante con mis emociones y mi estado de ánimo. Entonces, yo intenté también ignorar eso, intenté fluir, pero sin embargo siento que no me he soltado del todo. Y me pesa, Vanessa, que se estén yendo chicas que realmente no tienen ninguna situación familiar o personal, que quieren estar, y yo realmente pues me veo en la necesidad de regresar a mi país. Y por eso fue que estaba hablando con los chicos. Chicos, ¿cómo se sienten de esta plática? Atónito y perplejo. Anonadado. No, realmente pienso que cada quien puede tener sus razones y lo que la motive a platicar con nosotros eso. Yo, de hecho, la invité a que pusieran una balanza todo lo que está pensando, pero al final es una decisión de ella. Pero ya se arrepintió, ¿sabes? ¿Tú conmigo ¿Cómo? no platicaste? No, acaba de decir de hecho lo contrario, o sea, es una decisión ¿Te tuya. arrepientes o no? Y lo que tú sientas y lo que te genere tranquilidad y paz mental es lo mejor para ti. Si tú entiendes que necesitas irte a resolver esas cosas de la familia, porque la familia es primero que cualquier otra cosa. Dominic Toretto dijo eso. Rápidos y Furiosos. No, y yo estoy sorprendida, Vanessa, porque obviamente de todo he recibido consejos lindos, pero inténtalo, quédate, no me pidas eso. Donde ahí me dijo, no me hagas blindarte. Yo lo voy a O sea, blindar. realmente yo me duele porque ya le he cogido tanto cariño tanto a las chicas como a los chicos. Es algo que realmente yo sé que... ¿No te estás acelerando? Es algo, tal vez me arrepientan mañana, yo no lo sé, pero realmente ahora mismo estoy bastante estresada por la situación familiar y no solamente eso, por muchas cosas que están ocurriendo en la casa. Son como que tengo muchos sentimientos encontrados y no quiero decepcionar a las personas. Yo sé que quieren ver a una Jessica más activa, pero la realidad es que todo lo que me está pasando está jugando mucho con mi estado de ánimo y no quiero quitarle la oportunidad a otra chica. Chicas, ustedes que también como compañeras de Jessica,
¿Qué opinión tienen al respecto? Yo hablo con ella casi todos los días del tema. Y realmente pues es difícil porque yo sé que ella sí quiere estar, pero a la vez también quiere estar allá y no puede tener las dos cosas a la vez, obviamente. Y sé que si se va, pues tal vez va a decir, ay, quiero regresar, pero si se queda, pues va a seguir diciendo que se quiere ir. Entonces es difícil para ella y para mí también porque ella es de mi país igual y me va a doler como que si ella se va. Pero igual pues es una decisión personal que ella va a saber cuál es la correcta, ¿no? Jessica, mira, mi abuelo, antes de morir, yo estaba un poco angustiada porque vivía lejos de mi casa, así yo poniéndome sentimental, ¿verdad? Lejos de mi casa, y él me dijo que nunca mirara hacia atrás porque mi familia entera ya tomó las decisiones para hacer su vida, con problemas o sin problemas. Y que yo tenía el momento para vivir mi vida y tomar mis propias decisiones y mis propios errores. Esta es tu vida, no la de tu familia. Entonces, medítalo, siempre hay una oportunidad. La familia siempre va a estar, no importa si regresas, no importa, ellos siempre te van a querer respaldar y no creo que vean eso tampoco como algo de desinterés. Piénsalo. ¿Va? Esa es una decisión que no se va a tomar hoy, que todavía tienes un día más para pensarlo, así que tómate tu tiempo. Y también depende de estos caballeros, la decisión que tomen. Claro. Y obvio, del público, que es lo más importante. Gracias, Vanessa. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Y por algo sigues aquí, porque has tenido este dilema y por algo también los chicos han creído en ti. Y creo que también lo debes de tomar bajo consideración. ¿Va? Muy bien, regresamos al amor y a las cosas bonitas o curiosas, simpáticas, ¿verdad? Y tuvieron una dinámica en la alberca muy interesante, donde vimos a un reencuentro entre Eli y Austin Baby. Austin Baby. Vemos a un Austin diferente, yo no sé ustedes. ¿Quién alza la mano? Por favor, ¿quién ve a un Austin diferente? Hasta la misma Eli alzó la mano, señores. Cuéntenme primero, quiero saber cuál fue el proceso, cómo se divirtieron. Y plática, y lo vi interesante la situación. Yo me encontré muy conforme con lo que estaba pasando en la piscina, me sentí muy relajado, la pasé muy bien con los chicos, incluyendo a Eli, ¿no? Y bueno, lo que todos pudimos observar ahí son chicos divirtiéndose en la piscina con un calor desbordante y eso. ¿Eh? Yo los veo a ustedes. Todos pudieron verlo. A ver, Austin, pero ahora hablas de la velocidad. Eres un chico que siempre hablas de cosas con calma y ahora reconsideras si la velocidad es demasiado lenta, demasiado rápida. ¿Qué está? ¿Lento o rápido? No, es que es evidente. Yo en la vida real suelo tomarme mi tiempo, ya lo saben. Pero obviamente estamos en un formato donde eso no se puede dar, es rápido, soy consciente de eso. Y se me hace a mí difícil conectar tan rápido con alguien. Es natural que pasen estas cosas, pero a la vez soy consciente de que el formato te hace acelerar las cosas a una velocidad irreal, ¿no? Como es la que se vive afuera en la calle. Y sí, soy consciente de eso y se lo hice saber a Elizabeth, que es verdad lo que decía, que el tiempo acá es corto porque te puedes ir la semana que viene, entonces es curioso. Austin, ¿cómo viste esto también, la existencia a lo mejor de Don Dai? Nada, es como dice Don Dai, cada quien tiene su puede ser su frialdad de artillería, Elizabeth, no sé si fue frialdad, pero nerviosismo de Elizabeth se puede decir ante la insistencia de Don Dai. Es que es lógico, cuando una mujer nota necesidad, solita se aleja. Pero es como dice Don Dai, cada quien tiene su forma de ver las cosas, cómo llegar a cada chica. Yo tengo la mía, él tiene la suya y se respeta. A mí Don Dai me cae muy bien. Yo siento que por las cosas que he vivido con Elizabeth en este corto tiempo es la que tengo, por así decirlo, más afinidad y que se ha convertido en una complicidad, por así decirlo, ¿no? Y eso está bueno, pero también veo la intención de Don Dai, que es muy buena, que se nota que en verdad
Debe haber un término más de gusto al respecto y bueno, si se llegan a dar las cosas con ellos, pues bienvenido sea. Tu necesidad. No, lo que pasa es que a mí me encanta, pues. A mí Elizabeth me encanta, en todos los aspectos me encanta y ya. Estábamos los tres hablando y decía como Cuando que... te encanta algo, lo quieres, así, abrazar, besar. Este tipo llega a mi cuarto y él no se calla hablando de Elizabeth. Diego, ¿qué opinas Yo de lo toda veo esta situación? profunda y sumamente enamorado, tan enamorado que le compuso una linda melodía. ¿Una melodía? Sí, sí, muy bonita que no ha querido cantar. ¿Cómo? Con la armónica, ¡Ese es tu momento! ¡A ver, brilla, hermano, brilla. ¡Don't die! A ver, fue una nota que fue la primera vez que vine acá y la pasé bien con ella, que jugamos y llegué con los besos aquí. Entonces yo iba bajando la escalera y literal comencé como que hablando solo y dije así, nadie me citaba. Me sentía feo. Pero cántala, cántala, en este momento. Es que no, eso me salió en ese momento. Esa canción, güey, amo esa canción, dale. A ver, cántala. Dale, No, papi, no, dale, no. dale, Dale, dale. tu momento. Baja la escalera, repite el momento, por favor. Repite el momento. Chicas, por favor, vamos a votar por su canción. ¿Con nos gusta? A ver, yo Muy bien. bajaba tranquilo, no estaba cantando, sino que se hizo una canción. Ok. Muy bonita canción. Usa la armónica. Yo voy así. Nadie me citaba. Nadie me citaba. Me sentía feo, pero todo cambió para bien. Todo cambió para bien. Eso fue. Ah, es muy adorable. Claro, sino que me salió, ese rato me salió, ahora estoy un poco tímido. Chicas, ¿cómo ven a Dondai? Ustedes han compartido con él ya varias semanas. Este Dondai medio enamorado. No voy a usar una palabra que me vino a la mente. O se lo podrán imaginar. Díganme, ¿cómo lo ven? Feliz, yo lo veo contento, la verdad que él siempre ha sido divertido, pero siento que cuando está con Eli su rostro cambia. Bueno, igual el de ella, le he dicho que la ha visto como a brillo, siempre anda sonriente. Ella siempre se anda riendo, pero ahora es a carcajadas y siento que nadie le había sacado esa parte a ella, entonces es mutuo. Chicos, ¿cómo ven la situación? ¿Ustedes ven que a lo mejor Diego, porque en esta ocasión es Diego, go, está acelerándose demasiado y a lo mejor Eli necesita ese espacio? Como ustedes como hombre, ¿cómo lo ven? O sea, Ok. en realidad es lo que llevamos mencionando todos los chicos hace rato. Cada quien tiene su ritmo y su manera de hacer las cosas y si él lo está haciendo así mientras ella no le ponga el freno, yo pienso que él puede seguir. Yo hace un rato me tomé el tiempo de verlos en el sofá en el que estaban y parecía como que el mismo Dondai que nos cuenta chistes a cada rato estaba en una burbuja con él y contándoselo nada más a ella y se la pasaban riéndose los dos como tontitos ahí Pero no riéndose, era pero los risa veo bien. nerviosa de, ay, si me dejo me besa. No, No, pero esa risita de jaja, no lo hagas, pero jajaja. Pero así, dale, para que estás que A ver, actúenlo, Sebastián. Quiero ver. Ay, no, me vas a besar. No, que no quiero besar. Pero ven. Pero ven. No, ya, sí, muy en serio, ¿eh? Bueno, pero pues cada quien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Melissa, ¿tú cómo lo ves? Con los ojos. No, pues yo estoy sorprendida. Melissa Gates. No, yo lo veo súper bien. Les va a ir muy bien. Tú estás empujando para que le vaya bien, Carlos. Obvio, obvio, no, y de verdad, o sea, ojalá les vaya muy bien. Y pues no, pues yo estoy sorprendida por perdón. Es que hasta se me hace agua la boca. Porque es que uno, o sea, uno no sabe, uno se va de la gala y llega al otro capítulo y las cosas cambian, ¿vale? O sea, uno es como que, Todo wow. puede cambiar. Por ahí llegará tu capítulo. Lo que pasa es que uno ha roto las reglas de vez en cuando. Dondai, también tuviste hoy la oportunidad de sentarte cara a cara con Andrea, algo que Andrea no quería realmente platicar porque no le veía el caso, y creo que sigues viendo que no había caso. Innecesario. Pero, ¿pudiste a lo mejor entender un poco más de dónde viene Andrea? Sí, se lo dije, le di la razón y por más de mis emociones, lo que yo sentí, lo que hicimos,
pero la entendí. Andrea. Me cuesta, espera que todavía no termino. Perdón, Don Dai. Me cuesta el hecho porque se lo dije a ella que a mí me preocupa porque está pasando algo que pedí que no pase, pero pasó y es regresar, ¿no? Al mismo tema y sí, le di la razón que quizás no fue como tenía que hacerlo, pero por otra parte también le explicaba de que siempre se lo repetí que quería valorar su amistad y que lo que pasó aquí de reírnos junto a Jessica, a Shirley y todo eso, no quería romperlo. Entonces sí me pesa un poco porque quizás una de mis debilidades es preocuparme mucho por la gente que la llego a apreciar. La plena que me reflejo en ti, pero en mujer, brother. Tú eres como yo. Y eso, y nada más. Yo creo que necesitaba el momento con ella, hablarlo, dejarlo claro. Y si ella sigue en su posición, la respeto. Voy a respetar lo que me dijo. Respeta mi posición. Eso está. Andrea, ¿cómo te sentiste en esta plática? Mal. Pues realmente cómoda. No incómoda, pero no feliz, porque era... Melissa, espérate, deja hablar a Andrea. Así soy yo. Pues un poco incómoda porque lo vi necesario, punto. Ya yo creo que yo fui bastante clara y dije todo lo necesario cuando hablé en la pantalla, ¿no? Y fue directamente a él que se lo dije. Yo sentía que ya no tenía nada más que hablar con él, pero pues él insistió y quiso hablar, pues también le dije, no tengo nada que decirte, pero te puedo escuchar. Y él vi que cuando me reclamó varias cosas, que me dijo, pero ¿por qué no haces esto? Que fue como que, ok, ya le tengo que explicar, a ver si él me entiende. Porque ya como que me estaba cansando de que me siguieran repitiendo lo mismo, cuando ya yo le había dicho que ya había tomado mi decisión y no iba a dar para atrás. Entonces, pues sí se lo dije. Al parecer él dice que me entendió, que me da la razón. Según él dice que va a ver los capítulos, a ver, ¿verdad? Si me cree o no me cree. Pero igual le dije, o sea, no soy yo, no fui yo la que empecé, no lo hice porque quise, sino porque uno tampoco se va a dejar faltar el respeto constantemente todo el tiempo y llega al punto en que uno se va a defender. ¿A qué te refieres constantemente? Pues que la situación ¿verdad? Que hay en la casa, en la convivencia, yo había tomado una decisión de que yo iba a respetar, de que sí, cordialmente, de que iba a haber un compañerismo, pero no más de ahí. Obviamente no es que de un día para otro le voy a comenzar a buscar la conversación, a hablarle, porque pues es muy reciente, pero yo había tomado esa decisión si iba a ser un respeto mutuo. Entonces, como yo no vi ese respeto, como lo que yo vi y lo que se vio en general, porque no solamente lo vi yo, es que es como una burla, es como un gusto de hacerlo, de restregártelo en la cara. Entonces yo dije, yo tampoco me voy a dejar falta de respeto y pisotear así, porque yo creo que yo en todo momento he sido una persona sumamente neutral, respetuosa, no me llevo mal con nadie, y llegar al punto de yo decir, ok, ya basta, comenzó a decirme que porque yo jugaba sucio. Y yo le dije, discúlpame, yo no comencé. O sea, la que comenzó con el juego sucio de restregar las cosas en la cara fuiste tú. Y ahí como que se iba a empezar, le dije, no, de verdad que lo que me tengas que decir, solamente me lo vas a decir frente a cámaras, que tu reacción va a ser frente a cámara y la mía igual, no solamente la de ella, sino incluyéndome a mí. Y le dije, pues, buenas noches, y obviamente pues le dije que pasara a su cuarto. Claro. Entonces, pues sí, a eso a lo que me refiero, que no quiero tocar ningún tema afuera, quiero que todas las pruebas estén aquí y que no se diga que yo dije o yo no dije algo, que se sepa aquí, que sea algo limpio. Eso le comentaste a Don Dai. No tan largo, ¿no? Pero resumido. Le dije que eso era que no quería tocar temas afuera, no, que solamente iba a ser acá. Elizabeth, platicando ahora con Andrea, no sé si quieran tocar el tema o cómo tú ves el tema. Creo que lo único que tengo que decir, porque en realidad de todo lo que contó ella,
todo es verdad y lo que pasa es de que ella piensa que jugar sucio es que, un ejemplo, que yo le guste a él y ahora lo diga a todo el mundo y ella lo toma como que probablemente él o yo lo hacemos a propósito, pero en realidad no es así. Y si ella lo quiere tomar así, está bien, a nadie le vamos a cambiar el pensamiento de un día para otro. Sin embargo, tampoco vamos a limitarnos al hecho de que solo porque a ella le moleste, no voy a decir lo que yo siento. Entonces, para ella eso es una falta de respeto porque ella siente, y está en todo su derecho de sentirlo así, aunque no es así, que nosotros se lo estamos restregando en la cara. Eso. Y aparte de eso es que lo que pasó ayer fue que obviamente ella le contó cosas a Mare que yo había dicho y le dijo que yo era hipócrita, cuando en realidad ella estaba conmigo. Entonces, cuando yo hablaba todas esas cosas, ella misma lo mencionó. Entonces yo fui con Mare y hablamos, y lo que Andrea no sabía es que luego de yo hablar con ellas y decir todo lo que dije de Mare, yo había ido con Mare y se los había dicho todos a ella. Yo le había dicho todo lo malo a Mare y yo le dije muchas cosas, incluso yo le dije, no quiero ser tu amiga, de verdad que no me hables y tal de cosas, literal. Entonces esa parte obviamente ella no lo sabía. No sabía que después ella estábamos enojadas, súper enojada y todo. Y después nosotras nos habíamos arreglado y fue como, pues hablamos y todo, y fue como, ok, o sea, te quiero, me querés, todo eso, ok, chivo, todos nos equivocamos y arreglamos las cosas. Eso obviamente esa parte ella no la sabía. Entonces, obviamente ella vino como para intentar hacerme quedar mal, o según ella, como yo estoy jugando sucio, ella quiere jugar sucio. Sin embargo, yo le hablé con Mari, por eso fuimos a arreglar las cosas, porque yo sinceramente, tú me mencionas que si yo quisiera hablar las cosas, y yo le mencioné a Jessica, y yo a Jessica le dije, yo de verdad, diga lo que diga ella, yo valoraba mucho su amistad. Y simplemente con los sentimientos uno a veces no decide. Y las cosas son muy diferentes acá porque estamos en un reality que venimos a buscar el amor, solo somos 9 con 9, y que así como ella está con Andrés, yo puedo invitar a Andrés. Entonces, es un ejemplo, entonces como no hay que tomárselo, ella misma lo decía, no se lo tomen personal. O sea, literal, no se lo tomen personal. No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo. Uno, yo no fui a decirle a Mare, yo no hice lo que hice por ella. O sea, este es el problema aquí, que ella siempre cree que todo rodea alrededor de ella. Aquí el punto no eres tú, aquí el punto era Mare, porque yo me preocupo por Mare y no voy a dejar que la hagan creer y hacer como que eso, no quiero decir la palabra, una tonta, cuando dicen unas cosas a espaldas de ella y al frente no. Entonces, el punto aquí fue por Mare, no tiene nada que ver contigo. Y ese es el problema, que siempre crees que todo es centrado en ti y no, estás equivocada. Ok, va. ¿Melissa? Pues a ver, yo siempre he visto divisiones, por A o por B, ¿cierto? Entonces, ¿en serio quieren saber lo que yo pienso? La verdad no, pero habla. Dale, que Tú yo sí estás de quiero. las, Melissa, tú eres de las personas como Jessica, yo creo que han estado en ambas pláticas, tanto con Andrea como con Eli. Entonces... O sea, yo soy imparcial y no me voy a poner del lado de ninguna, ¿cierto? Ok, está perfecto. Yo no voy con la hipocresía. Es algo con lo que yo no voy. Yo soy de que si me hablan, hablo, si hago el chistecito, pero no soy de estar en corrillitos ni en chismeríos porque pasan este tipo de cosas, ¿cierto? Obviamente Elizabeth tiene una personalidad muy estrambótica, por decirlo así, y una risa que a veces suele ser fastidiosa. O incómoda o molesta. Y ella sí es un poquito, porque a mí me ha tocado, ¿cierto? Ella es de las que le gusta de pronto picarlo a uno, cuando sabe que, por ejemplo, porque a mí me lo hizo, de hablar así duro como para que uno escuche y reírse, y de pronto también la entiendo a ella porque pues eran súper amigas y se contaban todo y X o Y, ¿cierto? Pero Elizabeth a veces sí es un poquito fastidiosa porque a mí me ha tocado parte de esa personalidad, ¿cierto? Y yo lo puedo decir abiertamente, a mí no me cae bien Elizabeth, pues no es mi mejor amiga, pues yo creo que ustedes han notado, pues porque yo sí la he escuchado y la he visto hablar mal de mí, después diciéndome, ¡ay!
¿Cómo estás? Y yo soy una persona muy educada y no la voy a tratar mal ni le voy a decir no me saludes y no. Simplemente lo cordial no quita lo valiente. Es eso, ¿sí me entiendes? Igual que muchas acá, o sea, no es solo ella, no es solo ella, no le voy a tirar la toalla sucia solo a ella, no, varias. No voy a entrar en nombres ahora porque solamente estamos hablando de Elisa. Como ven, estas situaciones pasan en ambas casas. Lo importante es que cuando llegue el momento justo, pongan todo en una balanza, a lo mejor dejar el orgullo al ladito, platicar, si ustedes creen que vale la pena también. Eso hay que tenerlo en perspectiva, así que por favor, cuando puedan, pues platiquen, porque eso también siento que de cierta manera afecta a la hora de blindar una casa. Entonces, ahí se las dejo. Vamos con este trío de la semana, que ha dado mucho de qué hablar, que nos tiene al borde de la silla. Ella voltea la cara porque sabe que voy para allá. Shirley, querida. ¡Ay, se ahogó! Agua, amiga, agua. ¿Cómo te fue en la alberca? Sabemos Muy que mal, fatal. Fatal. Cuéntame por qué lo viste así. Ay, es que no sé cómo decirlo que no suene tan mal. Dilo a tu manera, Shirley. Me aburrí. Sentí que no tenía tema de conversación, le hice como que algunas preguntas como para entablar una conversación y, no sé, conversar. Y lo notaba como que estaba en otro lado, tenía como que la mirada, no sé, mirando no sé qué. O sea, estaba en otra. Y me incomodé bastante, traté, como lo vuelvo y lo repito, de buscarle tema de conversación. Me hizo 2 preguntas que fue todo lo que me preguntó. Que la verdad que las preguntas, nada que ver. Y soy de las personas que reflejo mucho mi molestia, ya sea en la cara o en cómo me comporto. Y antes de decir alguna estupidez, preferí irme. Renier, de tu parte comentabas que sentías que, pues que no da, o sea, no tampoco era dispuesta a platicar, te escuché. O cómo tú ves esta situación, porque sabemos que ya sabías el sentir de Shirley por una conexión secreta. Sí, fue un momento algo incómodo. Y con todo el respeto, pero siento que ella es una persona también un poco cerrada, difícil de ver, ¿no? Como que un asortijo. Y no, tampoco me hiciste preguntas como para establecer una conversación. No solo soy yo el que tiene que estar estableciendo una conversación, sino como que si hay interés mutuo, también tú puedes establecer un tema de conversación. ¿Tú piensas que no estaba ella dispuesta, te estaba dando todo a ti, a que hicieras tú? Sí, pero no quiero decir que sí, entonces... Sí, pero no quiero decir que sí. No, ¿qué fue? Un momento incómodo porque, no sé, yo tampoco la veía como que agradable a ella en el sentido de que no la veía feliz, no la veía O contenta. sea, no estaba dispuesta. No había disposición, a lo mejor. No, tampoco había disposición. Entonces, yo, cuando ella empezó a decir como que, me siento aburrida, no hay ningún tema de conversación, ya yo empecé a bloquearme porque intentaba decirle algo y era como que... bloqueado, que es diferente. Ay, no hablemos de eso. Entonces, ya mi cabeza, mi mente estaba como que pensando qué hablar, porque yo también soy callado, ¿no? Y el momento de mi mente que estaba bloqueada no sabía ni qué iba a decir. Y entonces la tensión empezaba a crecer y se molestó demasiado y me hizo sentir muy mal eso, porque yo estaba diciendo que estoy haciendo mal. Si yo desde el día 1 que estaba muy interesado en ti, siempre he tratado de demostrarte que sí me interesabas mucho y lo estaba dando todo. Lo demostraste, pero ¿la conoces? Porque justo el tema de la casa de los chicos era eso, de que Sí, Vanessa, estaba intentando conocerla, pero tampoco veía como que había un interés en conocerme a mí. No sé si me explico. ¿No será que está en sus días? Puede ser. Puede ser, mijo, no sabemos. No sé, pero... Shirley, ¿crees que a lo mejor no estabas dispuesta a platicar o venías ya un poco bloqueada tú en el sentido que no te interesaba platicar? Porque él está
diciendo que pues él dio todo de su lado y que de ti no había disposición. Si él llama todo a lo que hizo, bueno. Por otro lado, que esté en mis días, que no esté en mis días, no tiene nada que ver con el tema. Es algo que pasamos todas las mujeres y no tiene nada que ver. Machista, muy machista. Estúpido su comentario. Caramba, una Y broma. eso va para ti. Y por otro lado, ya me perdí. ¿Qué estaba hablando? De Renier y de... ya. De la disposición que a lo no, mejor- nada, que si no me hubiese interesado en un inicio... ¡Cállate! Si no me hubiese... Calla igual a mi 2, 3. Si no me hubiese interesado en un inicio, no le hubiese aceptado, o sea, nada. O sea, me gustaba, sí me interesaba conocerlo. De hecho, nos conocimos creo que por coincidencia porque nunca me imaginé que él iba a salir diciendo que le interesaba yo. Nos encontramos en una visita de la casa que yo fui a ver a los hombres. Nos encontramos en la cocina y la conversación fluyó muy bien. Comenzamos a conversar y así se fueron dando las cosas. Pero el día de hoy, si él sintió que que no estaba dispuesta, yo sentí lo mismo del otro lado. Entonces no sé si los dos estábamos bloqueados o él también estaba con la regla, pero la situación es que no se dio. Entonces, ya Estás está. hablando en pasado, me gustaba. Sí. ¿Esto ya quedó cerrado, un capítulo cerrado para ti? Sí. Ustedes chicos, ¿cómo...? Porque ustedes mismos le estaban aconsejando, incluso Diego, de que dejaran fluir a preguntas de conocerse y no tanto detallito acá ni nada, sino que realmente emprendieran una relación humana para ver cómo fluía. Sí, es que más que nada lo que les comenté, que hay preguntas que no se preguntan, que se sienten. Y simple y sencillamente lo que le dije, güey, tú haz lo que te diga tu corazón, no escuches más cosas. Cuando sabes algo del corazón, no vas y se lo preguntas a los demás. Sé tú mismo. ¿Cómo llegó ahí, Renier? O sea, ¿qué le preguntaste o qué sentiste tú que no estaba fluyendo? Que no sé, ella lo sintió como que aburrido, pero yo tampoco sentía como que había el interés de ella en preguntarme cosas o saber sobre mi vida. ¿Le preguntaste Entonces, cosas, Shirley? ¿No escuché qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que no, que yo tampoco sentía como que había interés de tu parte en por lo menos conocer cosas de mi vida o por lo menos establecer una conversación. Si sentía que la conversación estaba apagada, por lo menos decir algo. Entiendo que quizás tú seas un poco cerrada o algo, pero yo también lo soy. No quería no quería que tú te sintieras los así. dos lo son. De hecho, estaba sumamente frustrado. Y pues nada, si tú ya tienes una decisión, es bien triste, ¿no? Porque yo mi personalidad no la voy a cambiar por nadie. Nadie te está pidiendo que cambies. No, pero simplemente Me están preguntando cómo me sentí, qué fue lo que sentí y es lo que siento. Te sentías mal, te sentías incómoda. Sí, porque tú me pusiste incómoda. No te puse incómoda, Shirley. No porque yo sea cerrada o estoy loca, entonces yo soy la única loca acá. ¿Cómo te sentiste escuchar en esta conexión secreta ya casi la decisión de Shirley? Obvio que me sentí mal porque yo de verdad quería llegar a algo, pero no sé. Uy, sí. No sé, no. ¿Sabes, Vanessa? Y lo pongo como en un punto de vista para todos, en general. Mencionaste algo que para mí es muy importante y que lo he estado entendiendo también. Y es primeramente tenemos que congeniar como humanos, en una relación humana. Luego de eso, podrá crecer un gusto interesante allí. Estamos tan empecinados en el hecho de agradar a una persona o de sentirnos agradados, que se nos está olvidando eso en primera instancia y dejar fluir las cosas simplemente. En general, siento que a veces nos pasa eso porque es como eso, empecinarnos de alguna manera en el gusto, en la atracción, en romper corazas. A mí mismo particularmente me pasó con Shirley de alguna manera. Y pienso que hay que dejar simplemente ser a las personas y absorber esos detalles a ver si pueden fluir con el otro. Sí, yo coincido con Sebastián. Yo creo que Shirley, creo que ella misma luego lo dijo, en algún momento yo soy un tanto complicada.
creo que ella dijo. La noto también aparte, la siento como que callada. Entonces de repente es difícil capaz de qué cabo tirar para empezar a hablarle. Y bueno, entonces noté que los compañeros como que fueron muy directos con ella, muy claros desde el principio. Y entonces quizás la noto un poco cerrada de cierta forma, ¿no? Entonces yo creo que la forma de ir acercándose y aproximándose a Shirley es indirectamente. O sea, Como con pata. un lazo humano, como él dice, como una amistad Como amigo. primero sin atacar, ¿entendés? Jorge te dio una notita firmada por él. Murciélago Así le blanco. puso, lo prometo. Así lo puso. Firmó, ya adoptó. Al principio él Ahora le gusta se que le digan resistía. murciélago blanco. Sí, Yo se le dije resistía. murciélago blanco. Murciélago blanco. ¿Se puede saber qué decía la notita? ¿Qué decía la carta? A ver, tú la tienes. Dice, tú la Ah, ¿la tienes. tienes tú? Que no tenía dónde guardarla. No tenía dónde guardarla. Qué especial carta. Pero en la voz de Jorge. No me sale. Las rosas no me sale. Las rosas son rojas. En el poder del amor te conocí. Aún recuerdo tu sonrisa la primera vez que te vi. Atentamente, murciélago blanco. Eso es lo máximo. El dibujante. Dibujante. Ese fue lo que te había dicho el día de hoy. Bien, romántico y gracioso. Una manera simpática de recordar que ahí sigue presente. Sabemos que también hay gente de este lado que también se ha acercado a ti. Así que... ¿Quién? No, estuvo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Original. Sí. Pero bueno, es parte de conocerse, saber que sí, que no. Y pues bueno, creo que Shirley ya va por lo menos encaminada hacia alguna decisión, o por lo menos abrirse porque... Ay, Dios mío, no me la mates, Melissa, no me la mates. Apenas está conociendo y pues tiene más rondando. Si uno se va, siempre llega alguien, ¿verdad, Shirley? Acá estoy dispuesta. Aquí está dispuesta. Así es, pero chicos... Algún loco que me entienda. Les recuerdo que hemos venido aquí para saber quiénes son los favoritos de la semana. Como saben, siempre hay 3 finalistas, chicas, 3 finalistas, chicos, y diremos quién representará a cada casa. Muy bien, ahora sí es momento de saber los nominados para favorito de la semana, votado por el público en www.elpoderdelamor.tv. Debo decir que nuevamente está muy cerrada. Cualquier punto puede hacer la diferencia y recuerden que es muy importante porque el favorito podrá blindar su casa, proteger su casa, ganar $2,000 más un premio muy especial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están listos? Sí. Muy bien, vamos a comenzar con las chicas. La primera. Simpática. Carismática. Guapa. Guapa. Con personalidad. Inteligente. Cerrada. Sofisticada. Estamos conociendo. Difícil, complicado. Las 3 posibles ganadoras de ser favorita y representar la casa de las chicas. Aquella que podría salvar a una de ustedes de la eliminación y continuar con el sueño de encontrar el amor en Turquía. El primer nombre es de Shirley. La segunda chica que podrá representar a las chicas, posible favorita de la semana. Mare. ¿Qué? ¡Wow! No. Aplausos, chicos, por favor. Y el tercer
nombre y votada por usted, el público, es... Ella es... Melissa. Muy bien, aquí tenemos a nuestras 3 finalistas, Shirley, Mare, Melissa. Ahora vamos con nuestros caballeros. Él es posible representante de casa de los chicos. Es... Don Dae. El segundo nombre de este carismático, guapo, inteligente hombre es de Miguel. Y el tercer nombre de este chico simpático, guapo, carismático, inteligente, es de... Andrés. Pero como saben, la ilusión llega a un punto. Y en este momento tendré que empezar a eliminar nombres hasta llegar a la persona favorita de la semana. Chicas, el poder del amor ha decidido que hasta mañana vamos a saber quién es el líder de cada casa. Entonces, cada quien sabe qué hacer para ayudar a blindar su casa. Muy bien, recuerden que los votos cierran hasta el último momento, así que tienen 24 horas para unirse como casa y hacer que su casa quede blindada. Al final del día, eso es lo que importa. O sea, ¿Muy bien? o sea, nada, tú entendiste. ¿Les parece bien? No nos queda de otra. Yes. Así que recuerden votar en casa en www.elpoderdelamor.tv. Estos son sus finalistas y tienen muy poca diferencia. La decisión es de ustedes allá en casa. Todo puede cambiar. Las votaciones están que una casa o la otra. Así que cada quien sabrá qué hacer. ¿Muy bien? Por el momento, yo me llevaré los poderes y mañana les haré entrega. Eso es todo, chicos. Así que buenas noches y mañana nos vemos para ver quién es el dueño de estos poderes en la gran gala del poder del amor. Buenas noches. 1, 2, 30. ¡Cumpleaños feliz! Obvio, siempre. Muchas gracias, chicos. Para mí es un placer compartir un año más de vida en un proyecto tan importante para mí y con participantes tan padres como todos ustedes. Así que muchas gracias por ser parte de esto. Los quiero mucho, los tengo, aunque a veces los maltrato, pero los quiero. Sí. Muchas gracias. Gracias.
mío. Una rosa para otra rosa, ya que se han nombrado tanto las rosas rojas. ¡Cula, guanca, cala! ¡Guanca, cala, cula! Tal vez lo está haciendo para que le diga, pues mira lo que te perdiste, o no sé. Se ríe de mis tonterías, me odia, me quiere a la vez. ¿Con quién se queda Austin, baby? Siento un poco hasta cierto punto de inmadurez. Una amistad que tenía ya no la tengo. El perdón es un regalo que te tienes que hacer a ti misma. Ya la tuve de amiga, pero me defraudó, entonces no quiero tener personas así en mi vida. Si no era ese día, no estuviera pasando lo que está pasando en este momento con Elizabeth. Fue como que detonó la bomba que ya venía trayéndose varios días. Me empecé a frustrar yo mismo. Les deseo suerte, chicos. Estaba muy ahí y a mí no me gusta un hombre que esté tan ahí. Había dicho que la veía más como tenía un deseo carnal. Ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Ya nos llevamos bien, pero aún así no veo que haga match con ninguna de la gente de la casa. Que tendrá la oportunidad de ganar $2,000 y un premio. Pero hay una persona con el 37% de votaciones totales. Y es una de las personas que ya salió de la casa. ¿Quién es esta persona tan querida por el público?